Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con 1950, empiezo con un anillo de almacenamiento. Capítulo 251. Hijo se une al ejército. Tonjiajia no dijo nada tras escuchar su consuelo, pero en los últimos días empezó a preparar cosas para que el niño se las llevara. San Ziwei lo pensó y la dejó hacerlo. Al día siguiente, San Ziwei fue en bicicleta al departamento de las Fuerzas Armadas, donde se sentía bastante cómodo. El viejo capitán que había querido reclutarlo seguía allí. Encontró al viejo capitán como si conociera bien el lugar y, en lugar de contarle lo sucedido, lo invitó a tomar una copa. Espere hasta que la persona esté borracha y luego el entrenamiento es algo raro en la empresa, ya que los matones están básicamente ocupados ganando dinero o descansando. Tras recibir su respuesta afirmativa, Fuji ya no tenía ningún tabú. Caminó rápidamente hacia la puerta de la mansión del señor de la ciudad y fue recibida por el cultivador de Indan de la época anterior. Después de esperar en la fila y escuchar algunos chismes, Fuji se enteró de que la torre de matar demonios había sido cerrada y oculta hace 7 días, desapareciendo sin dejar rastro, y nadie pudo detectar ningún rastro de ella. Wusong estiró sus músculos, se animó, tomó la calabaza de vino y bebió frenéticamente, como un dragón chupando agua o un tigre agarrando comida. La brisa de la montaña sopló, y el aliento de un extraño cultivador de Indan atravesó la barrera. Su sentido espiritual, con una intención evidente, se dirigía hacia él. Que debería haber sido entregada al ejército Zenge, ya ha sido resuelta por Kyujian en un 99%. Cuando llegue el ejército Zenge, solo tendrán que detener a los remanentes del ejército derrotado. Esta linterna sigue siendo útil para el festival nocturno. Aunque tiene visión nocturna, puede ver más lejos cuando hay luz. Además, su función va mucho más allá de la simple iluminación. Sí, número de estudiante. Si tienes tu número de estudiante, puedes escribir una nota y salir de la clase. Dijo el hombre con entusiasmo, como si tuviera una profunda obsesión con la palabra salir. La expresión del emperador Chen era de incredulidad. Pensó, ¿cómo es posible? Estaba perfectamente bien, ¿por qué se suicidaría? ¿Habría algún secreto oculto? Después de la reunión, el señor Gu acudió de inmediato, y la señora Gu también. Todos la miraron con preocupación en la cama. El señor Gu se sentó junto a la cama, agarrando con fuerza la mano de su esposa, sin querer soltarla. Lear dejó de perseguirlo. Estaba desconcertado, incapaz de comprender el interés particular de Henry en buscar a Edith. Si sabía que lo seguían, ¿por qué la habría arrastrado al agua? Si no hubiera visto a nadie, ¿por qué habría huido? ¿O habría asumido Henry que esto no le molestaría? La ignorancia no es un crimen, sin mencionar que de hecho es mi guardaespaldas. Bei Gonglin Yu sonrió alegremente y caminó hacia Gong Sun Yu, como una rosa roja floreciente, deslumbrante y llamativa. Pero entonces escuché la voz extremadamente suave de Kinara que decía, King Wei, me pregunto si puedes ver mi juego. Wang Men, el centro de respaldo de la Universidad Tecnológica de Tianchen, bloqueó muchos ataques amenazantes de la Universidad Jingtian con su fuerte físico y buena capacidad de salto. Tras el enfrentamiento entre los dos ejércitos, el ejército Ji quedó devastado de inmediato. Los soldados Ji, en su mayoría milicianos, lucharon a su antojo, sin coordinación ni habilidad. ¿Cómo podrían ser rivales para las tropas de élite? El ejército Qin los diezmó rápidamente, e incluso el comandante fue partido en dos por la espada de Guan Ai. Al ver que San Quan había tomado la decisión, Zhang Zhao no dijo nada más. Sabía que habría muchas oportunidades en el futuro, así que ¿por qué tenía que tomar una decisión ahora? La ballesta Zuge era realmente poderosa. Especialmente al usarla contra un ejército numeroso, su poder era aterrador. Aunque los defensores solo dejaron 5 ballestas para el ejército Qin, basándose en el cálculo de que una ballesta disparaba 10 flechas, esto equivalía a que el ejército Qin tuviera 50 ballesteros más. Al ver aparecer repentinamente a Liu Bin, Wang Jian y los demás se asustaron. Se les resbalaron las manos y la espada Suoyu cayó al suelo, con la vaina clavada. Los miembros del equipo ya estaban acostumbrados a los frecuentes comentarios sucios de Lin Lin, pero cuando Gen Aoshi escuchó las palabras de Lin Lin, de repente tuvo una idea. Qin Jingtian notaba su ansiedad. Zhang Chuan, sentado frente a él, observaba con ganas de preguntarle sobre el resultado, pero parecía que no habría problema. Capítulo 252. Rumbo a Washington. Pronto sonó el último silbato del tren, el encargado comenzó a cerrar las puertas, el conductor hizo sonar el silbato y el tren comenzó a moverse. Los padres que despedían a sus hijos corrieron hacia el tren. Por suerte, todos mantuvieron la cordura y no pasaron corriendo junto al personal de la estación que intentaba detenerlos. Todos observaron a Sana Iwo alejándose cada vez más a través de la ventana del auto, incluso la habitualmente feliz Sanon Ying se quedó en silencio. Al ver que los miembros de su familia estaban un poco deprimidos, San Ziwei tuvo que desviar la atención de todos. Cómo se resolvió específicamente el asunto aún queda por seguir, pero es un hecho que después de salir de la mansión del señor de la ciudad de Pyongyang, Shaza Zongyi se rió tan fuerte que sus dientes estaban torcidos, lo cual es un hecho que todos pueden ver. Man Tianfen simplemente pisó el suelo frente a él con una espada pesada en respuesta a la amenaza de Zhu Yangxin. Externos afectaron gradualmente a Muzan en su mar de ki. Sentía que algo andaba mal en su cuerpo. Cada vez que peleaban, su alma sentía un dolor agudo. Gordito, sigues durmiendo, ¿verdad? Liu Tianyu preguntó con dudas después de escuchar la voz de la otra persona.
La secta de la espada no intervino mucho en la situación en el noroeste, por lo que no podía tomar prestado el poder de la secta de la espada y solo podía confiar en el poder de varias fuerzas. Sin embargo, cuando Yelambi apareció antes, solo habló con Shenzi y no dejó que Aoyan descubriera que Yelambi también podía controlar este cuerpo. En cuanto al venerable, es un ser supremo en la ciudad del condado de Luxi, una existencia incomparable como un dragón que solo se puede ver de la cabeza a la cola, y una fuerza disuasoria simbólica. Se hizo un silencio repentino en el palacio de las algas rojas. Cualquiera con experiencia sabría que era el momento más difícil, pues reinaba un silencio excesivo y hasta el más mínimo movimiento podía hacer que la gente se sintiera ruidosa. Pero Kai Shener se negó a vivir en otras casas de la mansión e insistió en proteger a Shikian de fuera de su dormitorio como un guardaespaldas personal. Fue seleccionado especialmente por la concubina Supara Jiantian. También es descendiente de antiguos subordinados de Supan. Aunque estuvo involucrado y su familia cayó en la pobreza, conservó su verdadero talento e hizo grandes contribuciones al ejército, lo que le valió el 5º rango militar. Sin duda, posee un talento militar excepcional y sin duda será de gran ayuda para Jiantian en el futuro. Ella no sabía cuáles eran sus sentimientos por Jiantian, solo se sentía feliz cuando estaba con Jiantian. Cao Xingwan comenzó a tener comunicación formal con ella y a convencerla de que sería más feliz si pudiera conseguirla. Los matones cercanos miraron a su amo con sorpresa, sin comprender cómo se atrevía a pedir un precio tan alto. Xiao Ziyan respiró hondo y se calmó, de lo contrario Chen Fan vería su lado tímido. Gongxi era joven después de todo. Aunque Wang Zhe no había visto a su madre en 2 años, parecía no haber cambiado nada. Simplemente estaba muy triste porque esta niña cruel no había vuelto a verla en 2 años. Fue solo porque Wang Zhe suplicó clemencia que Gongxi perdonó a este hombre por su dolor. Mientras hablaba, Kang Youwei planeó salvar al único sobreviviente, pero al segundo siguiente, los dedos de Kang Xion se convirtieron en extrañas garras y se incrustaron directamente en el cerebro del oponente. Con el control del espacio por parte de la 7ª generación de nanogusanos y la investigación sobre el vacío, se puede abrir un espacio independiente bajo tierra, y luego se pueden crear cabeza de buey y cara de caballo, la impermanencia blanca y negra e incluso el rey del infierno, y se les puede ordenar que capturen fantasmas y monstruos en la tierra. La energía generada por la resonancia es extremadamente poderosa, mucho más allá de lo que los cuerpos mortales pueden soportar. Zhu Junio colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Cao Xingwan, pero una grabación salió de su teléfono diciendo el número que marcó está apagado. No pretendo culparte. Sé que has sufrido mucho, dijo la señora Jiansan con sinceridad y una expresión preocupada. No pudo evitar sentir que la habían engañado de nuevo. Pero como ya estaban en camino, simplemente se recostó en su asiento y pensó detenidamente en cómo se comportaría cuando conociera a su familia. Arrodillado en el suelo, y los ministros que se encontraban abajo estaban aterrorizados. Todos agacharon la cabeza en silencio y no se atrevieron a decir palabra. Capítulo 253. De camino a comprar un coche al ver a estos pandilleros portando todo tipo de armas de fuego largas y cortas, San Ziwei quedó bastante impresionado. Al fin y al cabo, estamos en Estados Unidos. Varios matones callejeros llevan consigo todo tipo de armas de fuego y están listos para empezar a pelear en cualquier momento. Él realmente quería matarlos ahora mismo, pero había tanta gente entrando y saliendo por la calle, y tenía miedo de que mañana fuera noticias y se volvía demasiado misterioso. Pensé que era mejor retirar el dinero primero y evitar complicaciones innecesarias. Entonces tomó la gasolina del tanque del coche. Tras regresar al hotel, conectó su teléfono apagado y se duchó. Después, lo encendió y revisó el chat. Señor Yue, si cree que somos los únicos huérfanos y viudas que quedan en la familia Lu, y cree que no hay necesidad de tener más contacto con ellos, entonces mejor no coma esta comida. La señora Lu tenía el rostro frío y la voz dura. La descripción de la misión es el drenaje al aire libre al final del pasaje subterráneo en el distrito de Dongchen. ¿Cómo sabes que fue Wu Jingwon quien lo planeó? Mu Shouan miró a Moyan con una expresión ambigua en su rostro. Morir congelado es algo que cualquier persona común ha experimentado, pero es imposible que esto le suceda a un cultivador. Colgar el teléfono con la hermana Kim, Xiao Wanqing durmió hasta el mediodía. El hambre la despertó. Se me ablandó el corazón y me incliné para besarla. Después de apartarme, volví a besarla y me sentí mucho mejor. La hermana Kim le contó sobre el programa de citas. Para evitar que la hermana Xia no fuera, también prepararon un segundo plan, pero al final, no lo implementaron. Al mismo tiempo, Yue Aoqing, quien no se sentía cansado hasta ese momento, ahora sentía un poco de sueño. Negó con la cabeza, un poco desconcertado. ¿Será que últimamente estaba demasiado cansado? Lin reflexionó, apretó los dientes y decidió intentarlo una vez más. Ya lo esperaba y se había preparado mentalmente antes de la batalla por Yidi. Ya no había vuelta atrás, y no podía permitirse el lujo de volver a ceder. Bajo el implacable ataque coordinado, la salud del guerrero Goblin se redujo a la mitad. Su aura comenzó a debilitarse, aparentemente un aura defensiva. Al ver que todos estaban presentes y que eran poco más de las 5, Ian le planeó explicarles la situación a todos primero, por lo que les pidió a Xia Ian y Pan Fengwan que dejaran de cocinar por el momento, y los 5 se sentaron juntos. Oh, entonces dime por qué soy tan genial, le dijo Shuinan a Sasa mientras abrazaba a Aoxue. Aoxue frunció el ceño y miró a Shuinan, luego su boca se convirtió en un cero. Shuinan tenía una expresión arrogante y rebelde en su rostro. Kyunin y sus amigos estaban desayunando, y Hyusel, como era de esperar, tampoco se quedó de brazos cruzados. Metió la cabeza en la bolsa de plástico y comió la fruta con alegría.
Para cuando llegaron a la frutería, la bolsa de plástico que Qiu-Ming sostenía estaba vacía. A medida que Patch pronunciaba sus palabras, Nick Fury frunció aún más el ceño. Bajó la cabeza y se acarició la frente. Parecía estar pensando en algo. Alguien fue al baño y se agachó un buen rato. Al terminar, se subió los pantalones y se desató el cinturón. Dios mío. ¿Por qué este cinturón se había vuelto tan blando y frío? Se lo llevó a los ojos y lo miró a la luz. Entonces, de golpe, lo arrojó lejos. ¿Qué clase de cinturón era ese? Tenía una gran serpiente en la mano. Patch ya había adivinado las sospechas de Earls y tenía una forma específica de lidiar con ellas. Todo lo que acababa de decir era solo para relajar la vigilancia de Earls. Qiu-Ming abrió los ojos y sintió que había pasado una eternidad. Muchos recuerdos inundaron su mente, desfilando ante sus ojos como un florero fugaz, haciéndole saber todo. Qiu-Ming se rindió. No podía explicarse a estos dos tipos. ¿No saben nada, que les da derecho a llamar a alguien demonio? Pero Qiu-Ming secretamente esperaba que realmente fuera un demonio. Si la persona reprimida en su interior fuera una persona agraviada, la visión del mundo de Hie Chen y Hie Qi probablemente se derrumbaría. 7 días después, Zhang Kui, ya demente, murió. Lo colgaron de un viejo sauce sin una sola cuerda atada a su cuerpo. Lo único que rodeaba su cuello eran ramas de sauce retorcidas. Liang Jingyan no dijo nada tras oír esto y observó el video con atención. No era largo, apenas duraba 5 minutos, y al final decía en pantalla que si no se preparaban los 5 millones en 3 días, el rehén sería asesinado. Todo el jardín ya no aparecía una zona de muerte, como si las personas vistas antes fueran todas alucinaciones y nunca hubieran aparecido. Xu Jie terminó de hablar, la hermana Xia también les dio a todos palabras de aliento para levantarles la moral. Finalmente, Xiao Fan expresó su opinión. Después de que todos terminaron de hablar, Bai Fei fue invitada a salir. Solo de nombre, era reconocida como la cuñada mayor, y todos la respetaban mucho. Había estado corriendo a toda velocidad, pero al levantar la vista, vi un gran grupo de ojos verdes mirándonos fijamente. Me quedé atónito. Calculé que debía haber al menos cientos de estos espíritus infantiles de ojos verdes en esta zona. Observé la pierna derecha de Liang Jingyan. Ahora lleva una prótesis y ya no puede conducir. Miró a quienes la rodeaban, y todos estaban llenos de miedo e indiferencia. La vieron perder lentamente el aliento en las manos de Fu Lingyuan, y no había señales de que se acercaran a ayudarla. Después de todo, Yue Qilian era solo una potencia de Yuansen. Aunque no lo notara ahora, tras observarlo durante tanto tiempo, le era imposible no notar ninguna pista. Al darme la vuelta, miré el ataúd de Dai Yugi. El cadáver que estaba dentro abrió los ojos de repente y se incorporó. Regresar con el libro vacío, echó un vistazo disimuladamente a la habitación interior. Solo vio la ventana entreabierta, sin la mosquitera. Con la luz exterior, pudo distinguir vagamente la figura familiar y borrosa, que parecía estar meditando. Dentro y fuera de la ciudad de A, el humo de la cocina se elevaba hacia el cielo, la fragancia de la sopa de verduras llenaba el aire y el sonido de ollas y sartenes se podía escuchar por todas partes. Hay más de 10.000 discípulos internos, más de 100 discípulos centrales y más de una docena de ancianos y ancianos supremos que viven en la cueva Lincoln durante todo el año. Un solo día, 20.000 personas resucitaron. Fue un acontecimiento verdaderamente trascendental. Además, la mitad eran simples mortales. En la época en que mortales y monjes coexistían, una gran batalla entre monjes solía provocar la extinción de muchas tribus mortales. Al igual que Luyukin ahora, su rostro todavía estaba frío como el hielo, severo y capaz. El enemigo acercándose, la comida de Ma Chen era insípida y su sueño intranquilo. Convocó otra reunión militar. Estuvieron presentes Ma Yue, Hua Langao y el general Chen Jie. Man Ning resultó herido y fue enviado a Ma Chen para recuperarse. An Yuelu miró a Chu Ming de arriba abajo y, después de asegurarse de que Chu Ming no estuviera herido, preguntó con preocupación. Finalmente, Lu Yun dejó de pensar en esas cosas y fue a la habitación contigua a buscar una. Al salir, el dios devorador de almas de la guerra se giró de repente y miró fijamente la espalda de Lu Yun, con un destello de verde en sus ojos rojos. Feng Yunan asintió en secreto. Mucha gente usaría sus movimientos favoritos para presumir. Aunque no lucharían hasta la muerte, muchos resultaron heridos. Los guardias del primer nivel habían sido reemplazados varias veces. Este Kang Jianli no atacó imprudentemente. Si lo hubiera hecho, los habría herido gravemente en un instante. Capítulo 254. Comprar un coche. Al ver a estos muchachos gravemente heridos, pero aún así permanecían en la línea del frente, se conmovió tanto que quiso darles a cada uno de ellos una bendición de diligencia y dedicación. Ya que ya han preparado el lugar donde morirán, San Ziwei solo puede satisfacerlos. En la fluctuación espacial, las 4 personas desaparecieron junto con sus armas. San Ziwei salió del coche, abrió la cabina y se sentó al conductor. Sacó el taxi del callejón marcha atrás y condujo hacia el este. Temía ir en dirección contraria, así que no se atrevió a hacer lo mismo que el conductor. Yu originalmente pensó que el asunto de Fangruo Yuan había sido suprimido por ella y, naturalmente, nadie lo sabría, pero no esperaba que las cosas estuvieran lejos de ser tan simples como pensaba. HMPH, si no quieres, entonces no lo hagas. Lina dio un gran mordisco al pan, se encogió hacia atrás y no se atrevió a decir nada. Aparte de un puñado de hermanos y hermanas mayores, ¿cuánto pueden cobrar otras estrellas? Sin embargo, esos tipos llamados cazadores de demonios estaban observando, por lo que decidió no tomar medidas porque aún no tenía claras sus intenciones.
Mo Qianyu abrió los ojos y pensó que la trama estaba a punto de llegar al punto en que Zhao Xiaonu llevó gente para capturar a Yu Xiaofei, lo que provocó que Yu Xiaofei resultara gravemente herido. Sin embargo, nunca esperó que la vida en la familia Jin fuera tan diferente de lo que había imaginado. Su cuerpo se estremeció violentamente, y el latido nuevamente hizo que Dolores se arrodillara en el suelo, agarrándose el pecho con fuerza. De Mu Xinwan. Nunca había tenido una buena impresión de esta Yan, y ahora, al volver a mencionarla, le molestaba. Está bien, pórtate bien, no llores, no llores. Feng Anyu la abrazó y la consoló con su dolor. Al ver su llanto tan triste, la herida de Qiao Tianyu no parecía falsa y su tez se veía mucho mejor. 17 o 18 años, es la época en que la juventud comienza a florecer. En cuanto Zhou Ying llegó, se ganó una gran simpatía. El antiguo Taotie era famoso por su codicia y crueldad, pero este Taotie de papel fue hecho por un hechicero de segundo grado de las regiones occidentales usando técnicas secretas, específicamente para detectar la esencia de la médula de cristal. Lin Yuan pensó en usar el gusano Yan para curar a Yetan y transformarlo en Wu Tiande, pero el gusano Yan no le hizo caso. La última vez, Wu Tiande fue creado por él mismo. Por lo tanto, ella sabía que Dugu Qingye siempre se comportaba así como una forma de tolerancia, y no quería causarle problemas cuando estaba en una misión diplomática. Si no fuera por la insistencia de Tan Xuaner en desarrollar algunos medicamentos contra el cáncer, no habrían tenido una mala relación con Suen. Con la ventaja de su posición como líder del equipo, siempre puede encontrar una oportunidad para deshacerse de esa espina clavada en su costado. Entonces, ¿por qué dices tantas tonterías? Chen Liang se lamió los labios, con una pizca de emoción en sus ojos. Tras subir, observó la situación y confirmó que no había nadie vigilando la montaña. Entonces lanzó una cuerda larga montaña abajo. Cuando los que estaban abajo vieron que la lanzaban, rápidamente la agarraron y subieron uno a uno. Pero si eso implica implicar a otros, no puede hacerlo. Aún tiene ese límite moral. Hermano Yi, ¿te vas tan temprano hoy? Muron Yun sí caminó hacia él lentamente, pensando en su corazón cómo discutir las cosas con él nuevamente. Quien realmente controla el mundo subterráneo del Mar del Oeste y mantiene a la gente del Mar del Oeste en una situación desesperada es la famosa mafia. Era el sabio. Este antiguo mago había estado observando, y fue desde su perspectiva que Rorschach lo vio todo. En su visión, los poderes espirituales de los cerebros de los lobos demoníacos estaban activos, y el antiguo mago controlaba a cada lobo mediante magia. Algodón todavía estaba en un estado de inconsciencia, pero su cuerpo de repente se expandió 2 veces, como una bola de algodón ligero, absorbiendo toda la fuerza del ataque de Zhao Yan. Si presionaban demasiado a Zhang Xuanling y el rey de Wei aprovechaba esta oportunidad para acceder al poder militar, se estaría pegando un tiro en el pie. Utilizó alcohol para desinfectarlo y aplicarle medicamento, y finalmente le puso una curita impermeable y lo envolvió con una gasa. Liu Yuanxun también tenía muchas dudas sobre las labores de alivio de la pobreza en la ciudad de Kingshan, pero no podía identificar el problema. Tras visitar el sitio del proyecto, sus dudas se disiparon gradualmente. Capítulo 255. La pandilla de motociclistas de Richmond conduciendo una casa rodante, no se quedó en Washington, sino que abandonó la región administrativa especial directamente hacia el suroeste. Su destino era Newport News, por lo que necesitaba ir al suroeste hacia Richmond y luego girar al sureste hacia Newport News. 150 kilómetros hasta Richmond y 280 kilómetros hasta Newport News, y todo el camino es una autopista. Miró al cielo y sintió que podría llegar a su destino antes de la medianoche. 2 horas después, estaba completamente oscuro. Al ver esto, Fei inmediatamente apretó los dientes, luego soportó el dolor, rápidamente se levantó y salió corriendo por la puerta. Media hora después, el núcleo divino en el Dantian de Lin Chen finalmente se estabilizó y el aura en su cuerpo también dejó de elevarse y finalmente se estabilizó. Junio Mowen sentía un inexplicable cariño por Nin Chen. Al fin y al cabo, Nin Chen era su subalterno. Tras maldecir en secreto su mala suerte, Kim Fan no dijo nada más. Le susurró unas palabras a Jimin y Ziyan, hizo una reverencia y se despidió, aterrizó en el suelo, agarró a Shunin y Wentin y desapareció sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Puedo sentir que estos hombres de traje son extremadamente poderosos. Deberían ser los enviados por Yang Xin para encargarse de la seguridad. Se puede decir que con estos hombres de traje custodiando la villa, nadie podrá colarse ni causar problemas. Otros guerreros talentosos observaban con gran interés. Estaban muy contentos de ver a Nanfen y a los otros dos luchando contra Dugu Junio. Después de todo, los más fuertes allí eran Nanfen, Zueyu y Dugu Junio. Sus hermosos ojos rebosaban de encanto maduro mientras coqueteaba con Lin Chen. Si se tratara de un hombre común, se habría conmovido hace mucho tiempo. En ese momento, Zhang Wu apareció junto a Freddy y Zheng Xuan. Al ver que Freddy volvía a apuñalar a Zheng Xuan con sus garras de hierro, Zhang usó desesperadamente sus propias manos para bloquear el ataque de Freddy. Entonces, Kim Fan entrecerró los ojos levemente y, tras percibir el aliento de las 6 personas, supo que Maeda Masao tenía razón. Estas 6 personas eran maestros. Xian Feiyu gritó suavemente, su figura destelló y desapareció repentinamente. No solo había esquivado la persecución del oponente, sino que también había usado el segundo movimiento de la técnica de la espada del dragón divino. 2 dragones dorados, de aproximadamente 3 metros de largo, se formaron a partir de la energía de la espada y atacaron a Kanglan por ambos lados. El vacío se hizo añicos, su velocidad y su poder eran asombrosos. Desde el momento en que tocó sus dedos, pareció como si una corriente interminable de poder fluyera por su cuerpo a lo largo de las yemas de sus dedos.
King Xuan estaba sentada a la izquierda de Lin Fen. Tenía las manos apretadas involuntariamente y una luz fría brilló en sus ojos. Era evidente que estaba muy enojada. Las dos dagas de Sikong Mingyun impactaron en el aire y una expresión de sorpresa se dibujó de inmediato en su rostro. Antes de que pudiera comprender por qué, un viento frío sopló desde la nuca. La sirena no se atrevió a llevárselo, así que dio media vuelta y huyó, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Los generales de la familia Lin se alinearon para bloquear el sur e impedirles el regreso. Estaba más cerca de la escena, observaba atentamente las líneas. De repente, sintió un mareo, su cuerpo tembló y casi se cae. El año pasado, sus familias Liuan conspiraron contra mis familias Xian y Zhao. Vine aquí hoy solo para ajustar cuentas con ustedes. Xian Bao se burló con indiferencia. Shen Beijian tenía muy mal aspecto, pero por suerte no dijo nada. El asistente Zhang salió con una sonrisa para tranquilizarlo y lo llevó de vuelta a la sala. Zhao Xiu volvió a reír, pero su rostro se tornó frío. 5 Zhao Xiu desaparecieron de donde estaban, y cuando reaparecieron, ya estaban junto a Zhao Changming. Detrás, al frente, a la izquierda, a la derecha y sobre sus cabezas, estaban los Zhao Xiu por todas partes, y atacaron a Zhao Changming juntos. Los dos charlaban de vez en cuando para aliviar la soledad del viaje. A Aige le encantaba escuchar a Chengwon. No solo podía aprender todo tipo de conocimientos espaciales, sino que su voz electrónica también era muy agradable de escuchar. Siempre había sentido repugnancia por los ermitaños que se negaban a ser reclutados por el gobierno. En una ocasión, emitió un edicto al mundo en nombre de la corte de la dinastía Han, instando a todos los ermitaños que se consideraban talentosos a salir a servir al país, y castigando a quienes se negaban repetidamente a ser reclutados. Capítulo 256 Hamburguesa. Poco después, el espacio separó a la banda de motociclistas de 36 miembros. La longitud del espacio aumentó de 18,2 a 21,8 metros, y el volumen superó oficialmente los 10.000 metros cúbicos. En cuenta el volumen de espacio actual, no supone ningún problema acomodar un submarino nuclear de ataque de clase Los Ángeles. El submarino nuclear de ataque clase Los Ángeles tiene 110,3 metros de largo, 10,1 metros de ancho, 9,9 metros de alto y tiene un desplazamiento de 6.927 toneladas. Por volumen sólido, es menor a 700 UC. Miró hacia el sur, sus pensamientos corrían mientras reflexionaba sobre el significado subyacente de sus palabras y ya había adivinado vagamente algo. Li Shijin estaba a punto de negarse, pero después de poner los ojos en blanco, sonrió y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Cuando sus dedos se tocaron, se transmitió una corriente eléctrica invisible. El rostro de Ukiki se sonrojó y retiró la mano al instante. Antes de hoy, probablemente pensaba que la gente del país C andaba descaradamente con armas falsas. Pero Yun Jinli no dejó de practicar la técnica. Sin destrucción, no hay construcción. Solo arriesgándose se puede lograr un gran avance. En la entrada, Yun Shi se dio la vuelta y miró a las dos personas que la seguían, pero mantuvieron la distancia. Al oír esto, Yun Shi frunció el ceño y miró a Liang Xinji varias veces. Cada palabra de su interrogatorio la llevaba al culpable. Su único propósito era hacerle admitir que ella había conspirado contra An Wanling. Solo sabía que Shen Bi la había enviado de vuelta a su residencia. En trance, recordó haber visto el cinturón alrededor de la cintura de Shen Bi y haberlo tirado. Pero tienes que volver por la noche. La actividad está programada después del pase de lista de la tarde, así que debes estar libre. Ian Yuedan no se rindió e hizo todo lo posible por persuadirlo. Hermano, entiendo lo que dijiste sobre atraer el romance, pero ¿qué significa el resto? Preguntó Luo Chengdu con tristeza y confusión. ¿Tomaste esta decisión improvisada para pillar desprevenida a la otra parte? Preguntó el mayordomo. El hermano Jingzi también sabe estas cosas del Feng Shui. Modi también vio lo extraordinario de este lugar, pero no sabía mucho sobre Feng Shui y no se atrevió a expresar su opinión. ¿Qué pasa? Iris miró a Dragón Azul confundida, sin saber a qué se refería Dragón Azul. Le besó la mano con satisfacción, respirando aliviado. Aunque esta chica se lo había dado todo, aún le preocupaba perderla. En los últimos 20 años, nunca había sabido con qué facilidad se preocupaba por perder algo. Plantas de maíz cerca de las 4 personas cayeron en un instante, sus hojas verdes se volvieron amarillas y las mazorcas de maíz recién formadas perdieron la mayor parte de su humedad. ¿No? ¿Dices que no? Entonces no hay verdad. Ahora tienes los hechos ante tus ojos, y sigues fingiendo. Eres un buen hijo criado por tu madre. Si lo vuelves a hacer, empacarán sus cosas y se irán de aquí. El viejo maestro Mu agitó el brazo y no quiso decir nada más. Shu Qin escuchó algo extraño sobre Liu Chuimian. Liu Chuimian ahora se parecía mucho a la chica que quería irse de la capital al principio. Entiendo. ¿Han recibido la noticia los señores de la ciudad? Preguntó Feng Wuo. Los dos se lanzaron al mar, y boom. La ropa que los ataba se rompió. Hish Yaoyan se aferró a las caderas de Qilin. Qilin también presintió el peligro y abrazó con fuerza el cuello de Hish Yaoyan para evitar caer. Xia Qianyue, creo que me gustaste antes, a menos que me digas el motivo por el que me llamaste en primer lugar. El mayordomo no supo qué hacer por un momento. En circunstancias normales, podría haber tomado la decisión sobre estos asuntos, pero ahora las cosas eran diferentes. Por el campamento por el momento, pero Zhu Yuanzhang no pensó que hubiera ningún inconveniente. No se puede decir que sea un despilfarro, es una obra de caridad. Después de todo, el grupo Sanji es una empresa enorme con un futuro prometedor. No es difícil recuperar 600.000 millones. Regalar tesoros trae tesoros de vuelta.
Si la espada fucsia no fuera tan importante para él, incluso habría pensado en regalarla. El talismán circulaba, la pagoda brillaba, se expandía y se contraía. La expresión del general Luo Tian cambió drásticamente. Intentó con todas sus fuerzas atrapar y reprimir a las criaturas de la pagoda, pero fue incapaz de hacer nada. Con un fuerte estallido, la pagoda se rompió en pedazos y se esparció por el cielo. Capítulo 257. Realmente quiero empacar y llevarme Zibo, y supo que la otra parte había ofrecido $15,000, quedó muy satisfecho. El barco era prácticamente nuevo y el precio era muy bueno. Listo, Norman. Ve a buscar al dueño del barco para que haga el trato. Lo esperaré aquí. Y llama a un abogado por mí. Bueno señor, usted puede almorzar su hamburguesa al mediodía. Antes del mediodía, San Ziwei compró el yate Hamburg en presencia de 2 abogados. Después, Sanzi, pero el hombre de túnica negra obviamente no quería darle a Gu Zhen la oportunidad de guardar su espada. La espada oscura, envuelta en la energía de la espada de serpiente negra, lo persiguió. Puchi. Pensé que Shiton diría algún nombre impactante al final, pero no esperaba que fuera su propio nombre. Yin Tianyu no pudo evitar reír a carcajadas, pero la fría mirada de Shiton lo recorrió de inmediato, y Yin Tianyu, asustado, se tapó la boca rápidamente. ¿Qué te dijo ese hombre? Preguntó ansioso el hombre del rompevientos que estaba esperando en la esquina. Todos se alejaron del centro de la tormenta. Incluso los maestros de artes marciales sintieron pánico y evacuaron. Sudi observó la expresión seria de Moyun y comprendió que no bromeaba. Se arregló la ropa y la apariencia, asintió con la cabeza y caminó hacia la casa principal con él. En ese caso, no necesito andarme con rodeos. Ahora tienes 2 opciones. Primero, tomar la píldora abortiva, irte de aquí y no volver a aparecer en la ciudad imperial. Segundo, morir. Después de que la reina terminó de hablar, sus ojos se llenaron de intenciones asesinas y miró a Wang Xin con frialdad. Al día siguiente, tras practicar esgrima como de costumbre, Yin Tianyu no fue directamente al Valle del Cielo Abrasador a practicar, sino que fue al Salón de la Edificación del Alma para encontrarse con Yan Guangxiao. Tras esperar un buen rato fuera del salón, Yan Guangxiao finalmente salió con el rostro soñoliento. Antes de que pudiera reaccionar, Yin Tianyu lo regañó. La nariz de Jian Yan estaba a punto de torcerse. Solo entonces dijo que el arte inmortal del demonio celestial también tenía debilidades. Jadeó, y fue una respiración muy larga. Fujikin estaba a punto de preguntar por qué Shurran sostenía su teléfono todo el tiempo cuando escuchó la voz de un joven que venía del receptor. El Hijo de Dios era el segundo dios en importancia en el templo, e incluso los sacerdotes dorados debían obedecer sus órdenes. Se podría decir que, mientras no hiciera nada directamente contra el dios de la maquinaria, el templo ya estaba bajo su control. Shuai finalmente respiró aliviado. Aunque estaba lleno de energía, los continuos ensayos de los últimos días también lo dejaban muy cansado. Esta noche, Shuai quería quedarse en el dormitorio, charlar con sus compañeros y luego tumbarse en la cama a dormir bien. De hecho, un análisis muestra que Song Changmin y Zubaoyi están secretamente a cargo de las finanzas y los impuestos de la comuna y no le darán ninguna oportunidad a Luofu. La mayor parte del poder financiero está en manos de Yang Shaozong y Qin Dachi. Luofu está prácticamente excluido de este asunto. Realmente no lo saben. Si lo supieran, me lo dirían si les preguntara. Li Changkong exhaló una bocanada de humo. Se espera que, a través de diversos medios, Kisan alcance el objetivo de que el 95% de la población local tenga educación secundaria básica o superior, y que el 30% de la población local y los residentes permanentes hayan recibido educación universitaria. No te culpo, Xianger, ¿de verdad lo crees? El señor de la ciudad, Lu Baby, estaba rebosante de alegría. Ya estaba ansioso por actuar, pero en ese momento ya no pudo contenerse. Sujetó la barbilla de Xiangxian con una mano y preguntó. El fuego de artillería golpeaba las escamas capa por capa, como un toro de piedra que entra en el mar, debilitándose y desapareciendo capa por capa. ¿Acción? ¿Qué? ¿Podría simplemente abalanzarse sobre ella y provocarla? Antes de conocer la verdadera historia de Yezi, no podía actuar precipitadamente. A eso también se refería su padre. Esto es algo común, y no es la primera vez que el jefe de escuadrón de guardia en la puerta se encuentra con esto. Tras esperar menos de 10 minutos, salió un Cherokee negro. Así que no importa cuán estúpido o tonto piensen los demás que es lo que haces, tienes que perseverar. Capítulo 258. Infiltrándose en el astillero. Acababan de regresar de la guerra. San Ziwei estaba un poco confundido, pues, según recordaba, no debería haber habido ningún conflicto en el período reciente. Pero no importa si no lo entiende, él ve esto como una oportunidad. Este es el último modelo de caza pesado, un modelo de portaaviones. Si logramos recuperar uno, nos otorgarán un mérito de primera clase. San Ziwei reprimió su emoción y continuó concentrándose en la pesca. Para actuar. Desde que se cayó del acantilado, Xuanji siempre ha sentido que algo es diferente en Yuntan, pero no puede entender exactamente qué ha cambiado. La tensa atmósfera desapareció en el aire después de que ambas partes llegaron a un consenso. Esta es mi invitación. An Yan sacó la invitación que Shirui le había dado antes y se la entregó al hombre corpulento. ¿Puedo irme ya? Su voz era tan fina y metálica que no se parecía en nada a lo que diría un chico. Primer ministro, por favor, no sea tan cortés. Todos, por favor, de pie, dijo Feng Wanwu. Acababa de descansar cuando un guardia llegó a informarle que el primer ministro quería verla. Salió apresuradamente y dijo, todos, por favor, siéntense. Señaló las sillas.
Luego usó su manga como pañuelo para limpiar las lágrimas de su rostro y las lágrimas congeladas de las comisuras de sus ojos. Meses de interrogatorio y seguimiento, Lou Kai derrotó a una banda de narcotraficantes en la ciudad de Shunchen. Medio año después, todos los miembros de la banda fueron condenados a más de 10 años de prisión, y el gobierno municipal le otorgó a Lou Kai el título de servicio meritorio especial. Los 4 guardias asintieron al unísono. No dudaban de Xu Chuan y solo lo consideraban el líder de su clan, Ouyang Chun. La familia Seli apoya al príncipe heredero Jinren. Si Hua Shan se casa con el 4º príncipe, ¿a qué príncipe debería apoyar la familia Seli? El bosque de Arces tembló, y entonces Jiang Yiman salió con el rostro pálido. Tenía algunas hojas en el cuerpo y algo de barro en el dobladillo de su falda. Miró fijamente hacia donde se marchaban Song Mianan y los demás. Skynet ha incrustado sus piezas de ajedrez en Dios, por lo que Dios naturalmente tiene un infiltrado en Skynet. Dentro de la villa, al ver que los crecientes comentarios en línea contra Jian Tao habían desaparecido, Meng Yao y Qi Wen dieron un suspiro de alivio, sintiéndose finalmente completamente a gusto. Mientras construya un salón de belleza, habrá un flujo constante de dinero. Aunque tengo en mente muchas cosas que tienen ese efecto, el efecto de estas pastillas es demasiado fuerte. Buen chico, por suerte estaba preparado. Chen Feng no tenía miedo en absoluto. La mano que usó para realizar la palma asesina dioses y domina demonios cambió repentinamente de palma a dedos, y su fuerza interna cambió, y la energía verdadera y gélida se desplegó de repente. De adelante era conducido por Ye Tian, y Yong Yuan estaba sentado en el asiento del pasajero y Xia Liu y Lin Xiaotian estaban en el asiento trasero. El complot de las sirenas se había frustrado temporalmente y estas habían sufrido un duro golpe, esto podría no ser suficiente para quebrantar sus cimientos. La nación Gixu no lo permitiría. Tras sufrir una pérdida tan grave esta vez, sin duda buscarían venganza. Por tus propios motivos egoístas, has manipulado los cambios de dinastía en China durante miles de años. Cientos de millones de personas han muerto por tu culpa. Dime, ¿cómo debería tratarte? Suspiró Lin Nan, con un aura asesina cerniéndose sobre su cuerpo. Chen Hui salió del hospital y contempló el sol naciente brillando sobre la tierra. Su estado de ánimo parecía haber mejorado mucho. ¿Es esta arma tan poderosa? ¿Es imposible descifrarla? Yun Yun se sorprendió muchísimo al escuchar la explicación de Zhang Yifan. Este sonido era diferente al anterior, más sordo y fuerte. Giró la cabeza y se sobresaltó al ver una enorme bala de cañón volando hacia él, o mejor dicho, hacia la cerilla. Que Xiangbao lo repitiera en silencio, levantó la vista y descubrió que su postura seductora la hacía temblar violentamente. Abrió la boca y se quedó sin palabras. Capítulo 259. Dañado pero aún un tesoro. El muelle de la base naval de Norfolk es una línea recta que va de norte a sur, y Sanziwei se coló desde el norte. Los atracaderos en la base naval eran muy estrechos y como el Nimitz estaba atracado temporalmente, lo colocaron en el atracadero más al norte. Esto simplemente facilitó la infiltración de Sanziwei, quien rápidamente se infiltró cerca del Nimitz. Luego, se hundió hasta el fondo del agua, utilizando silenciosamente el espacio para detectar la situación en el Nimitz. Ajustó su respiración. Por suerte, la dosis de incienso en el caldero no era excesiva. Lo olió a la primera e hizo todo lo posible por controlar la respiración. No inhaló mucho, así que no fue un problema. Hugo asintió después de escuchar lo que dijo la señora Baigu y luego le dijo, admito que cometí un gran error en este asunto, pero también estaba siguiendo las órdenes del rey. ¿Se debe a la identidad estadounidense de Pan Chen? Definitivamente no. Este es el momento de mayor prosperidad económica de Japón. Si Estados Unidos es el centro del mundo, Japón es otra Europa, el único país económicamente comparable a Estados Unidos, e incluso, en algunos aspectos, lo supera. El tío Zhao vino varias veces con una mirada ansiosa en su rostro, pidiendo al rey que fuera a la corte, pero Wu Shifu lo rechazó cada vez. Es lo mismo si le pido a Ronqian que me acompañe. Bao Si sonrió levemente y negó con la cabeza para demostrar que no le importaba en absoluto. Bao Si cerró los ojos, abrazó a He Gongjin, se apoyó en su hombro y lo abrazó con fuerza. Sintió como si le cortaran el corazón con un cuchillo. Su crueldad siempre había sido una forma de protección, pero ella nunca la había apreciado. Como dijo He Gongjin, perdió porque confió demasiado en sí misma. Don Zuo se puso furioso al oír esto. Es demasiado. Te he dicho cosas bonitas y te he recompensado, pero aún quieres quedarte en Luoyang unos años más. ¿Qué debo hacer? Madre, ¿tu hermana te reconoció? Me alegraría que le respondieras. La joven mayor extendió la mano y la agitó ante los ojos de Qianzhou, pero parecía estar ciega y no respondió. En sus profundos ojos negros, y sus delgados dedos golpeaban suavemente la mesa de cristal sin ritmo, como si estuviera pensando en algo seriamente, pero también parecía no pensar en nada. Señor, tiene muy buen ojo. Este es el artículo más valioso de nuestro puesto. Vale 30 taels de plata. El dueño del puesto era un hombre de mediana edad, de unos 30 años, que miró a Lon Qianjue con una sonrisa. No es solo porque el maestro de la espada zorro rojo no lo permita. Incluso si lo permitiera, Chen Yu no se lo transmitiría a alguien a quien apenas conoce. Qi Yanmo, al otro lado del teléfono, no preguntó por qué, solo dónde estaba. Sun Yanan informó de su paradero y Qi Yanmo llegó enseguida. Sus grandes ojos parpadearon y de repente se sumieron en sus pensamientos. Para el abuelo Lan, esta acción parecía un acto de inferioridad. Zhang le entregó las joyas de plata y la bolsa de tela a Son Ruyu y las colocó suavemente sobre la mesa. Acaba de pasar el año nuevo, ¿quién sería tan ciego como para hacerme sentir incómoda?
Song Xiaoyu curvó los labios, se quitó los brazaletes de oro y jade de las muñecas, los arrojó al joyero y dijo con desdén, ojalá me hubieran enviado a alguien para que eligiera, pero, ahora no tengo elección alguna. Su tono era bastante resentido. ¿Pastel de osmanto? Ese era un recuerdo entre ella y su madre. Para ella, por muy deliciosa que fuera la comida, no podía ser mejor que el pastel de osmanto que preparaba su madre. Sun Yanan sonrió levemente, mirando al otrora genial Jin Biwei que se volvió así por culpa de un hombre, y pensando en su propia estupidez en ese momento, sintió un poco de amargura en su corazón. Lo mismo ocurre con Chen Yu. Chen Yu sabe que el propósito de Wang Duoduo al acercarse deliberadamente a él no es puro, pero al menos lo que Wang Duoduo está haciendo ahora es realmente por su bien, y eso es suficiente. Sun Yanan salió del coche con su maleta y vio partir a Kiao Chu. Paró un taxi, le dijo su dirección y no pudo contener las lágrimas mientras estaba sentada en el taxi. Capítulo 260 Transacción Pi. Tras llegar al acuerdo, ambos se conocieron y tomaron un sorbo de café de la mesa. San Ziwei sacó el buen vino que había preparado de antemano como regalo para sus socios. El trato está hecho, pero todavía tenemos que avanzar con seriedad y tener un contrato formal para esta transacción. Justo cuando estaba a punto de despedirse de Sean Carr y regresar a preparar el contrato y el barco, Sean Carr lo detuvo de repente. Nuestro barco adjunto Li Fanlan frunció el ceño, mientras que los ancianos Uyu y Kui Fan observaban a Lonten al entrar en la casa. Si Lonten realmente dominaba la técnica secreta para despertar la rueda del sello Shinjin, sin importar los métodos que usaran las ramas principales, les resultaría difícil detener el ascenso del salón de la medicina espiritual. El patrón innato de agua en el cuerpo del dios pez grande, la niebla negra que la cubría se desvaneció. Rugió con desesperanza, se convirtió en niebla negra y se clavó en las cejas del dios pez grande. El demonio inmediatamente sacó su espada, queriendo cortar en pedazos a este humilde y sucio humano, pero fue detenido por el soldado demonio que estaba a su lado. En el pasado, el coraje de Nob era realmente frágil. Cuando luchaba contra las hormigas quimera, perdió una oportunidad importante por su timidez y casi llevó al equipo a una situación irreparable. Porque desde su perspectiva como viajero en el tiempo, podría pensar que todo lo que ha experimentado hasta ahora es solo una historia de fantasía. Maldita sea. ¿Cómo es posible que nos metiéramos en problemas con semejantes pervertidos? ¿Por qué vinieron a Nanzhou? ¿Acaso no conocen la situación de Nanzhou? Exclamó Bai Che con odio. Al pensar en esto, Xue Min se sintió impotente y sintió profundamente la importancia del sistema de inteligencia. Después de todo, Dianjin era la capital de la dinastía Song. En la capital imperial, nadie con un mínimo de sentido común, por muy profundo que fuera su rencor contra un funcionario de alto rango, y mucho menos contra un pariente real, pensaría en causar semejante daño. Tras escuchar las palabras de Zhang Shangyin y observar a Zheng Huzon, quien se encontraba junto a él con expresión solemne, Xue Min comprendió que no era de extrañar que Zheng Huzon estuviera en casa de Zhang Shangyin. Resultó que ambos habían estado hablando de la pelea entre los enviados de varios países que tuvo lugar en la casa de invitados de estado. Gracias a los dulces que recibieron, se acercaron un poco más a Qian Luo y se reunieron a su alrededor. Respondían a sus preguntas y también le hacían preguntas curiosas. Qian Luo se dio cuenta más tarde de que allí pocas personas tenían televisores y solo podían recibir algunos canales. Ahora por fin puede llevar a sus amigos a casa para jugar sin restricciones. Shiron incluso encontró un altavoz que había estado sonando en casa, pero que rara vez se usaba. Qian Luo no tenía ni idea de lo que pasaba. Quería preguntarle a su tío o tía qué pasaba, pero no se atrevió. Simplemente se quedó sentada en el coche un rato antes de regresar. Incluso ahora, yaciendo juntos, aún sentía que era mágico. Estaba muy satisfecho con la posibilidad de tener a una persona tan encantadora. A diferencia de lo habitual, esta vez no tenía prisa, sino que la tanteaba y exploraba, como invitándola, esperando su respuesta. Ming Wuyan vio que Mo Shin-Sang la miraba, lo miró generosamente e incluso sonrió. Déjalo así. Al ver que Chen Xiao estaba un poco deprimido, Xu Zifeng miró fijamente a Shaozu y luego lo consoló. Shibai estuvo ocupado todo el día. Por la tarde, Shen Mobei no supo cómo se enteró, pero al salir del trabajo, fue directamente a la oficina a recogerla. Hermano Muqian, no seas así. Me harás daño si lo haces. Tienes que animarte, siempre estaré a tu lado. Yu Biqing luchó y miró a Shen Muqian con lágrimas en los ojos. En la pradera a 100 millas de las montañas cubiertas de nieve, Mu Yuchen guió personalmente a la gente de la Legión de la Bestia Divina a quedarse en un lugar. La batalla entre el dragón negro y el rayo finalmente llegó a su fin. El rayo desapareció, el dragón regresó al abismo y todo volvió a la paz. Capítulo 261. Dinero público, la mitad para cada persona. El teniente coronel Vincent y San Ziwei llegaron a un consenso sobre este acuerdo, pero aún queda por discutir la distribución específica de los beneficios. No era momento de ser reservados. Ambos discutieron acaloradamente en la oficina y estuvieron a punto de golpear la mesa y pelear, pero al final no llegaron a eso. Siempre que uno de ellos pierde el control y pierde los estribos, el otro lado siempre hace algunas concesiones. Los dos regatearon cada detalle y discutieron según su razón, y finalmente llegaron a un acuerdo. Esta batalla destructiva, por cierto, ¿no fuiste a trabajar hoy? San Yurou de repente se dio cuenta de que era horario de trabajo. La persona del otro lado del teléfono no parecía saber que Chen Aonan no había podido completar la tarea y se emocionó un poco cuando escuchó la voz de Chen Aonan. Jian Bai entrecerró los ojos y lo observó largo rato. La mueca de desprecio en la comisura de sus labios desapareció gradualmente, y su mirada era de decepción, una completa decepción.
Entre los soldados de Changsan fue mínimo, por lo que el nivel de satisfacción de los PNJ apenas disminuyó. Al contrario, aumentó drásticamente. Desde la última vez que nos registramos. Ahora que duermo con ellos, quizás haya algo adecuado para ellos cuando se registren a esta hora. Shiya asintió, mirando fijamente a Gu Shen y sosteniendo la mano de Gu Shen un poco más fuerte. Mientras Gu Rongron lo revolvía, la dulzura del coco mezclada con el aroma de los hongos llenó la cueva y pasó por las narices de todos los presentes. Sin embargo, Wu Lingfen le contó todo esto más tarde, por lo que era difícil determinar si eran ciertos. En resumen, Zhou Lian jamás se atrevió a buscarlo de nuevo, y ya no los vieron en el estudio de Uro. Si sigo así, me sentiré débil. La indulgencia no es buena. Ya se sentía vacía, y sus palabras sonaban débiles. Su rostro blanco como la porcelana, pero un aura gélida la envolvía. Incluso su mera visión hacía estremecerse. En ese momento, poco después de las 10, dos importantes noticias de chismes en Internet se precipitaron rápidamente a lo más alto de la lista de los más populares como un reguero de pólvora. Wang Tianjun recuperó la consciencia, se encontró de nuevo frente al inframundo. Al ver las tres grandes palabras Ciudad Fengdu, suspiró y dijo, por fin ha muerto. ¿Cómo pudo este maldito Raksasa colarse en el mundo de los vivos y hacer daño a la gente? Cabe decir que la familia Sonosaki es poderosa. En menos de un día, la familia Sonosaki, que había quedado medio quemada, volvió a su estado original, incluso mejor que antes. Muyan y Murin vieron a Xiao Xingan lanzar la cuerda y, tras arreglarla, comenzó a subir a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su vista. Miró a los transeúntes, luego saltó en el aire, ganó impulso varias veces en el aire y desapareció de su vista. El taoísta Tianjin frunció el ceño y dijo, el primer método que mencionó el maestro es ir primero al cielo y luego teletransportarse directamente a la isla Penglai desde el Palacio Celestial, ¿verdad? Esta formación de teletransportación es fácil de entender, pero ¿qué hay de este método del camino fantasma? Después de tantos años de vida tribal, Shitou parece haber olvidado su antigua identidad y se considera completamente un piel verde. Yo también creo que soy bastante bueno. Me pongo la armadura y le añado mi propia fuerza, creo que puedo luchar de frente, dijo Tony con una sonrisa. Mientras hablaba, Cao Yuanwei ya había traído personalmente unos wontons y aperitivos de semillas de melón. Wang Tianjun los devoró sin dudarlo. Tras terminar su comida, dejó los palillos y preguntó, hermana menor, ¿hay alguna secta que haya reportado discípulos desaparecidos? De toda la familia de Don Chen en la puerta de la ciudad, sin importarle en absoluto dar oportunidad a la gente de criticarlo. Por el contrario, cuando Lin Tao ordenó la ejecución de Don Chen, los aldeanos que observaban a distancia vitorearon y lo maldijeron como traidor. Si estabilizó una parte, la otra parte se volverá aún más caótica y estuve en un estado de confusión por un tiempo. Abrí el ataúd y salió un gas negro. Antes de ver la figura transformada por el bosque infernal, oí su voz emocionada. Capítulo 262 Prueba en el mar. Esta vez, debido a la expansión del espacio, realmente pudo operar a distancia, y ni siquiera necesitó pedirles a los marineros que lo evadieran. Podría haber reemplazado la harina del piso inferior del almacén con restos de avión sin hacer ruido. Pero no hay un dicho que diga sé serio y haz lo que te dé la gana. Para mantener la confidencialidad del espacio y hacer más fácil la redacción del informe, invitó a todos los miembros de la tripulación a pasar una noche de diversión. También fueron invitados los compañeros que vinieron a apoyarnos desde Nueva York. Incluso el rey Ian se vio frenado. Ante la presión de la gran dinastía Jin, no tuvo más remedio que regresar y resistir. Por desgracia, ni siquiera Murkrow puede soportar el comportamiento pretencioso de algunas personas. Zimin negó con la cabeza. Desafortunadamente, cuando pasó junto a un cadáver envenenado que yacía en el suelo, tropezó y cayó, y la persona envenenada en el suelo agarró con fuerza las piernas de Da Jin-ya. Es más, la explosión de la bomba en el barril es solo una posibilidad. Existe también la posibilidad de que, al encenderse el proyectil, se incendie el aceite que fluye hacia el comedero. En ese momento, los proyectiles que dispararon con sus propias manos los empujarán a la muerte. Pero, después de todo, Alpago no es más que una computadora fría que calcula los mejores movimientos de ajedrez. Ha sufrido mucho estos días. El comandante Ou de repente tomó la mano de la tercera concubina, la palmeó suavemente con la otra mano y dijo en voz baja. Por supuesto, aparte de que Xiao Tianmin la regañaba ocasionalmente con una cara severa, su infancia fue realmente feliz. En el momento en que Blaziken aterrizó en el suelo, el movimiento de terremoto se activó y Blaziken perdió por completo su capacidad de combate. Una mantis intentando detener un carro. Después de que Wang Wei terminó de hablar, la poderosa energía demoníaca los aplastó directamente, y los cuatro se convirtieron en un charco de carne podrida. Como no había competido ni intercambiado con jugadores veteranos de Shenwei, Yijian no tenía una idea clara. Cuando el templo Waseng enemigo lanzó protector Vajra sobre el dios asesino inigualable, Yijian también invocó poder bestial sobre sí mismo para aumentar el daño. Yu Yun sonrió al observar a los numerosos profesores veteranos sentados entre el público. Su mirada recorrió a Zhongzhen y Lu Yixian, intencionado involuntariamente. Parecía tranquila y serena, como si no se tratara de una clase de prueba, sino de un proceso normal de implementación de la enseñanza. Por Chu Yunxian ya no tenía ganas de navegar por el río y disfrutar del paisaje nocturno. Se despidió con irritación y regresó a casa. En este momento, Feng Yuelun ya había hecho la apuesta, y la apuesta también había pasado por las manos del hada Tianjao, y era justa para todo el taller de refinación de armas, por lo que en este momento, no pudo evitar pedirle la opinión de Feng Yuelun.
Anlin, subamos primero. El maquillador y el peluquero ya nos esperan arriba. Wenran se adelantó y tiró de Anlin. El palacio Lingyue no podía cruzar la frontera de Dayu a Dayun y comenzar una masacre. Además, el clan Kim Chenlong era un rey vasallo de apellido distinto al de Dayun, protegido por la corte imperial. Princesa, aún no nos conocemos. Ni siquiera sabes mi nombre. Yu Uxia suspiró suavemente, con emociones incomprensibles brillando en sus ojos negros. Al mismo tiempo, Mo Xiuchen, que acababa de entrar, vio a Wenran 2 mesas más allá. Al verla retirar la mano del desconocido, una mirada penetrante se dibujó en sus ojos profundos. Le dijo algo a Gukai, que estaba a su lado, y se dirigió hacia ella. Xiuchen, no importa si ahorras en comida, siempre y cuando hagas las cosas bien. Luo Feng no lo dijo explícitamente, pero sabía que Mo Xiuchen lo entendía. Volutas de aura maligna, como las de un antiguo dragón demonio, emergieron de su sangre. Guyan levantó la mano y se frotó la frente. Desde que supo del estado de Ranran, había pasado la mayor parte del tiempo en el laboratorio, realizando constantemente diversos experimentos y buscando diversos métodos. El señor de la ira rugió y se abalanzó sobre el hacha divina de la flor de cerezo caída. Su objetivo era el hacha divina de la flor de cerezo caída. Al recibir su mirada sugerente, Jibai lo apretó los dientes y se fue sin mirar a nadie excepto a Shenian. Capítulo 263. La desaparición de Memis. El Memis continuó navegando hacia el sureste durante los siguientes 3 días. Durante el viaje, el Memis realizó varias pruebas funcionales, como salir a la superficie y bucear de vez en cuando, y ocasionalmente disparó un torpedo para hacer estallar un arrecife o algo así. Al tercer día de viaje, el Memis llegó a aguas de las Bermudas. Mirando el fondo marino aquí, no es muy diferente al de otros lugares y no se encuentra ningún desorden en el campo magnético. Pero el mar por delante. Tang Jixiu miró fijamente la esbelta figura, sus delgados labios fuertemente fruncidos y una mirada complicada apareció en sus ojos oscuros. Ella y Meng Yanxi se habían besado innumerables veces. Aunque Meng Yanxi intentó contenerse por el bien de la niña, casi cada beso estaba lleno de pasión. Quiero que trabajes con todo tu corazón. Si descubro que Su Luochen sigue usándote, la primera en sufrir será la tercera señora. Su Luochen la usará para obligarte, y yo la mataré primero. La voz de Shimenao era extremadamente cruel. Hermano, creo que has oído hablar del nombre de los 7 lobos de la banda del lobo hambriento. Déjame presentártelos. Xu Jianhua dejó su copa de vino y se los presentó a Li Xiao con una sonrisa. La reina miró a Chuntao en silencio, dando por sentado que Chuntao había quedado expuesta debido a su repentina caída, lo que la obligó a aparecer frente al biombo de Surran. Afortunadamente, su reacción fue bastante discreta y no la avergonzó, como reina. La fragancia de las flores en el aire se había desvanecido mucho. Allí había una fuente enorme. Pasó junto a ella y vio una vista brillante y abierta frente a ella. Algo le bloqueaba el paso. Miró hacia abajo y vio una brillante hoja de jingo amarilla. Incluso sin contar los 100.000 soldados del desierto del norte, el clan Xian aún dominaba. Gracias a los refuerzos del clan Xian, que habían llegado desde lejos, sus hombres y caballos estaban exhaustos y su eficacia en combate se vio debilitada. Esto dio a Zheng Lun y Eze la oportunidad de retirarse. Actuaron con decisión, dando la señal de retirada y retirándose al este y al sur, respectivamente. Así el mundo se alargaba, y cuanto más veía a Yang Ximin así, más incómodo y doloroso se sentía. Paso a paso, poco a poco, lo vio todo, y su corazón le dolía profundamente. Yang Ximin, no quiero verte morir, ni siquiera un poquito. Déjenla en libertad. No está claro si esto era solo un plan de Feng Hunyang o una decisión tomada tras consultar con la emperatriz viuda Feng y los demás. Chen Nian se burló para sus adentros, apretando los dientes con más fuerza, y su cuerpo tembló aún más violentamente. Más allá de este círculo de páramo rocoso se encuentra el mar. No es de extrañar que, cuando Lao Qian y los demás llegaron a este mundo, vieran que el otro lado de este páramo rocoso parecía un acantilado. Originalmente, esta tierra estaba suspendida sobre el mar. Si alguien se parara en el borde de esta tierra, sin duda pensaría que es un acantilado. El primer punto está básicamente descartado, nadie sería tan estúpido, así que en este caso, el segundo punto es casi seguro. La reacción de Zhu Yuanzhang también superó sus expectativas, porque solo tenía una idea preliminar y todavía había muchos detalles que no había confirmado. Zheng no sabía que Zhang Yuanmin en realidad estaba planeando causar problemas e incluso engañarlo, pero fue detenido por el hermano de Zhang Yuanmin, que también era un trascendente. Su mundo inmortal virtual se convertirá en el núcleo, y las otras células se convertirán en miles de millones de mundos. Zhu Yuanzhang escuchó la noticia, sintió que había llegado su oportunidad de atacar a esas 20.000 personas. Al verlo por primera vez, la primera impresión de Liang Ping fue, hermoso. Aunque vestía ropa ligeramente holgada hecha de hojas, no podía ocultar su hermosa figura. ¿Por qué no lo encuentro? Hong Pen caminó de un lado a otro durante un buen rato, pero no encontró nada. Parecía que se estaba poniendo ansioso. Den la orden de que todos ataquen la ciudad, sin prestar atención a los enemigos que están atrás. Al ver que el ejército enemigo en el camino de la escalera ya mostraba signos de derrota, al ansioso Boles no le importó en absoluto y simplemente avanzó con todas sus tropas para atacar la ciudad. Capítulo 264. Escape. Pronto se oyeron explosiones y todo Memis empezó a temblar. San Ziwei, con calma, empezó a usar el espacio para seguir lanzando escombros al agua. Arrojó al agua todo tipo de cosas inútiles, entre ellas ropa, papeles, vasos de plástico de la cocina, mantas del salón y los platos submarinos que había preparado con antelación.
Pronto, estas cosas flotarán a la superficie y se convertirán en evidencia del hundimiento del Memis. Incluso si no puedes encontrar el archivo completo tras haber pasado tanto tiempo en el mundo humano, Estia era extremadamente sensible a este asunto. Durante los últimos 3 años, mientras observaba Corinto, sintió cada vez más que los acontecimientos que se desarrollaban en esta ciudad infiel eran suficientes para provocar cambios transformadores tanto en el reino divino como en el humano. A través del sistema, Sumo comenzó a reflexionar sobre él. Sabía lo singular que era el papel del espíritu de un mundo. Debes recordar que en el bosque de Warcraft, todo depende de ti. Primero, necesitas unirte a un grupo de mercenarios, y no es necesario que sean muchos. No actuaré con facilidad a menos que tu vida corra peligro. De lo contrario, no te ayudaré, por muy grave que estés, dijo Utiandi con una sonrisa. En realidad, esto era algo parecido a una pista. Sobre todo, los cambios que la rodeaban hacían que Licisen se sintiera como si estuviera en el mundo real. Keanu respondió a la pregunta de Yuri y condujo el vehículo semioruga sobre una turbina eólica que había caído al suelo. Como decían los demás, tiene cara de canalla. Tuve razón. Tras decir esto, Darkness se acercó a Sato Kazuma con una mirada emocionada. Los 10 reencarnacionistas se miraron desconcertados. ¿Es cierto? Es posible. ¿Podría ser que este poema lo haya escrito Shion-ba? Bien hecho. Kaijin asintió en señal de elogio. Admitir la derrota cuando el oponente estaba en su apogeo fue un golpe psicológico para él, destruyendo su espíritu de lucha concentrado. Fue como golpear una bola de algodón en el aire. Solo con el poder divino y la fuerza de Thanatos puede penetrar en esta tierra. Si fuera un dios común, sería imposible. Incluso la aparición del cadáver hoy se convirtió en una oportunidad para obligarse a aparecer, haciéndole imposible esconderse por más tiempo. La razón por la que esta gente común se convirtió en bandidos fue para beber grandes cantidades de vino y comer grandes trozos de carne. Si querían vivir una vida estable, serían gente de montaña. Hoy a casa, y Liang Xin, el maestro detrás de San Li, también estuvo. Liu Fugi no conocía a Liang Xin, pero al ver la actitud de ambos, Liu Fugi sintió que era un personaje importante. Originalmente, los nuevos rifles Tigeread producidos en la retaguardia del ejército popular se enviarían al primer, segundo y tercer ejército en una proporción de 2-1. A los soldados rasos y oficiales subalternos de las tropas fronterizas que fueron dados de baja, se les asignó directamente el estatus de veteranos del ejército popular y se les concedió un mínimo de 10 acres de tierra militar. Dai Mupai solo durmió un día. Al despertar por la noche, abrió los ojos y vio a Zuzukin sentada junto a la cama, con la cabeza erguida y durmiendo. Al oír a Suei decir esto, como el abusador de la escuela, nunca lo habían visto tomarse en serio un examen, y sus calificaciones siempre estaban por debajo de los 10 puntos. Por suerte, todos estaban ocupados subiendo las escaleras y no tuvieron tiempo de prestarle atención. De lo contrario, se habrían burlado de ella otra vez. Los ojos almendrados de Wei Xiao estaban llenos de majestuosidad. Levantó la lanza dorada y, con un solo movimiento, arrasó con las montañas y los ríos, derribando directamente a Zugangma. Los funcionarios que permanecieron en Nanshan no se sorprendieron demasiado de que la corte imperial quisiera negociar la paz con el ejército popular. Después de todo, se había negociado la paz hacía unos años, y en esa negociación, para que el ejército popular cesara la lucha, la corte imperial también lo compensó con materiales por valor de más de 1 millón de taels de plata. Escondió en secreto un arma oculta en la palma de su mano y se la arrojó a Ji Qian cuando ella no estaba prestando atención. Probablemente no. Xie Lan pensó, este asunto era muy secreto, incluso la dama mayor no podría haberlo pensado. Observé cómo todos los que estaban en el coche salían, formaban una fila ordenada y caminaban hacia la puerta de la familia Long. Después de mucho tiempo, pensó que el señor Mei había fallecido, por lo que llamó al conductor y descubrió que todavía estaba en el hospital. Sayaka resopló con frialdad, sin querer prestar atención, pero de repente su expresión se tensó y se detuvo rápidamente. Vio que la lanza de su oponente se había extendido exageradamente en algún punto, con la punta apuntando a su garganta. ¿Qué era tan importante dentro de 15 años que incluso un ser poderoso del segundo nivel del reino divino se preocuparía por ello? Se vio obligado a ceder. Jian Zilin bajó la mirada y Jian Shirui se inclinó. Esta vez, la fuerza fue tan grande que Jian Zilin casi se quedó sin aliento. Está bien, sube al auto. Te llevaré de regreso a la ciudad, me respondió el director Zan y se subió primero al auto de policía. Las luces sobre su cabeza se encendieron de nuevo. Shu Qing se miró a su alrededor y vio que todos aplaudían, como si un emocionante partido estuviera a punto de comenzar. Al terminar de hablar, el espacio frente a ella se abrió de repente y un enorme portal se estabilizó. Cientos de figuras sencillas pero fuertes aparecieron frente a Ruby y los demás. Permanecieron en silencio y salieron del portal ordenadamente. Después de haber comido tanta cocina imperial en el palacio, naturalmente sintió que el plato que había seleccionado especialmente era fresco y delicioso. La tabla incluía todo el proceso de lanzamiento de un álbum y su promoción, y marcaba el tiempo específico de inicio de cada tema, el presupuesto requerido, etc. Con la adición de esa gran olla negra, la comida cocinada aquí realmente tiene un aroma diferente y un sabor especialmente delicioso. Y gracias a este entrenamiento involuntario, la tía Zen salvó su vida cuando Guilin cayó durante la rebelión de los 3 feudatarios unos años después. Esta historia será para más adelante y no se discutirá por ahora. Esta pregunta dejó perpleja a Luti. Incluso trasnochar programando le resultaba más fácil.
Al fin y al cabo, programar le daba un rumbo, pero con esto, aunque quisiera esforzarse, no sabía dónde concentrarse, lo que la dejaba completamente desamparada. Capítulo 265. Escuchar. Justo cuando San Ziwei estaba ocupado calculando, olvidó por completo una cosa importante. Es decir, desde su última aparición cuando envió el barco de granos fuera del puerto hasta ahora, no ha tenido ningún contacto con el país durante 26 días consecutivos. Esto nunca había sucedido antes durante sus misiones anteriores. De hecho, la gente en China había intentado contactar con San Ziwei 2 semanas después de que perdió el contacto. Ese día, el astillero estuvo cerrado durante un día para que los trabajadores pudieran irse a casa. Pero Aman apenas había comenzado a ejercer su fuerza cuando de repente un dolor agudo y penetrante surgió en su corazón, provocando que su delicado cuerpo temblara violentamente. Dugu Jialuo en el ataúd de jade es tan hermosa como una pintura. Aunque lleva muchos años muerta, todo su cuerpo rebosa de una extraña vitalidad. Solo lo estoy ayudando a comprenderse a sí mismo, y no tengo intención de matarlo. Además, un monarca sabio debe saber usar a la gente con sabiduría. Si logra corregir sus errores y ayudarme, sin duda beneficiará tanto al país como a la gente. A Qin Yang le hervía la sangre. El reino eterno parecía inalcanzable para él, pero mientras existiera una posibilidad entre 1000 millones, no podía perdérselo. Esta repentina acción sorprendió a todos. Wang Defa dijo con dificultad, Xinyue no tiene ni idea, no la castigues. Después de eso, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fui tan proactiva que él vio todo mi cuerpo, especialmente porque llegué aquí con prisa hoy y ni siquiera traje mi cambio de ropa habitual, así que todo dentro de mi ropa estaba desnudo. A Ian le gusta ganar dinero, pero al fin y al cabo, creció en el campo y se preocupa más por los sentimientos que la gente común. En términos sencillos, es un poco como un hombre fénix. Después de mucho tiempo, Lin Xiao y Anji regresaron al equipo. Al enterarse de la desgracia de Men Xinyao y los demás, no pudieron evitar sentirse tristes. Al ver a Qin Yang ejecutar la técnica del cuerpo de combate del origen, los 14 guerreros del clan del sol quedaron atónitos. Entre todo el clan del sol en los cielos y todos los reinos, a excepción del rey Yan Yang, solo Yan Wan podía dominarla. No esperaban que Qin Yang también pudiera hacerlo. El principio del radar anticolisión de marcha atrás es muy simple, pero no es algo fácil de implementar. Por ejemplo, la emisión y absorción de ondas ultrasónicas, así como el procesamiento de señales analógicas, como el filtrado, la supresión de ruido, la amplificación de señales y las operaciones del procesador, requieren sólidos conocimientos profesionales. Lástima, he estado comprando constantemente diversos materiales, habilidades y similares durante muchos años, pero el efecto es mínimo. Solo el maestro de secta tiene una forma, y siempre me da sorpresas. Xiao Liajin decía la verdad. Charlatán, ¿será que te equivocaste? ¿Por qué no lo olvidamos? Shen Luoyao vio que algo no andaba bien. Si esto continuaba, provocaría la indignación pública. 11. Ian Liu tardó mucho en recuperarse de la conmoción. Vio a su hermano tendido en el suelo, con la mecha apagada de la lámpara de la vida cayendo a un lado, y estaba a punto de arrastrarse hacia la tumba. Ian Shi no se atrevió a ser negligente y formó sellos manuales para contraatacar. Ambos intercambiaron docenas de sellos seguidos en 10 segundos para luchar entre sí. Esta subasta repentina dejó a todos atónitos. ¿No debería celebrarse después de seleccionar las obras? No esperaba atraer demasiada atención de los internautas en un corto periodo de tiempo, pero solo esperaba que el editor de iangan.com no lo eliminara de inmediato porque el título era demasiado sensible. Fría. No tenía ni idea de quién era Lu Yu ni por qué preguntaba por el paradero de Howard. Siguiendo la orden de Bai Wuchan, los oficiales fantasmas volaron uno por uno, y el Wuchan blanco y negro y los 6 reyes del Dharma también saltaron y rodearon a Ian Yusa. Con un movimiento de su mano, Peanut y Kingming, así como los 12 pájaros estelares y las 100 bestias hadas, avanzaron y destrozaron los cadáveres que querían atacar a Liu Lang. El tío Con se movió rápidamente al otro extremo del ataúd, se agachó y realizó un gran esfuerzo para sacar el par de zapatos rojos bordados del ataúd. Al ver a Tu Lian retirarse horrorizado, Zhu Hyujin rugió nuevamente, blandió su única garra ferozmente y atacó a Tu Lian nuevamente. Capítulo 266. Muelle de submarinos. Pero ahora que Shu Wei había dicho esto, no pudo evitar sentirse un poco tentado. Si esta insondable mansión de la princesa la ayudaba en secreto, tal vez podría reemplazarla. Aterrizó en la sala de estar, sin dejarle respirar. Barrió las hojas caídas como un viento otoñal hacia la parte inferior del cuerpo del otro. Antes, Du Fei siempre pensó que era lo suficientemente fuerte, pero comparado con el rey del noroeste, simplemente no valía la pena mencionarlo. De Wang Men cambió ligeramente y estuvo a punto de desmayarse de nuevo. Las palmas cristalinas de Minglian estaban cubiertas de una sustancia pegajosa y amarillenta. Quizás estaba toda en sus manos por haberla tocado con descuido. En resumen, Wang Men sintió ganas de vomitar. Sí, lo hay, pero la probabilidad de éxito es solo la mitad. Nadie puede decir con certeza si tendrá éxito, dijo el santo de la espada Wu Ji. Una voz feroz se coló, hielando la columna. 3 o 4 figuras se rompieron en la habitación, dejándola completamente vacía. ¿Dónde podría haber una perra? Lin Yi sonrió con frialdad, y una violenta presión se abatió sobre ellos, oprimiendo a más de 3000 discípulos de la secta Wang Quan Shimo hasta el punto de que no podían respirar. Sus rostros se pusieron morados y temblaban de miedo. Al ver a Xie Yue, Dong Fan Shi ya sonrió levemente y su tono era muy natural, como el de una esposa que espera que su esposo regrese a casa sola.
Después de preguntarle al médico fantasma, este dijo que fue debido a un dolor excesivo que perdió temporalmente su fuerza. Susu es muy amigable y lo que más le gusta hacer es esperar a que Shuyo Uzi la alimente, lo segundo es tomar el sol con Shuyo Uzi y lo tercero es que Shuyo Uzi la acaricie. Kao Fusen suspiró de dolor. Había sufrido una herida tan grave que no solo no podía sanar, sino que además sufría constantemente el dolor de la infección. Afortunadamente, se trataba de una poderosa especie alienígena. Pero ella nunca esperó que el ermitaño de la vid verde en realidad se llamara Shuji, y que también fuera llamado Señor Shu por todos. Así es. Dicho esto, la idea de Li Yuan realmente le convenció. Luego, cuando Li Jianchen terminó de hablar, asintió inexplicablemente, aprobando la idea. Esta vida suele estar vacía, y la única que viene a limpiarla es la tía puntual. En cuanto al cerebro, hay algunas pistas, pero no estoy muy seguro. Y si realmente son ellos, será difícil lidiar con ello. No podemos permitirnos ofender el esnovismo de la otra parte. Dijo Kilin con preocupación. No busco a mi papá. Solo volví a verlo. Voy a volver a casa. Haz lo que necesites. Chen Lin fingió que no había pasado nada y regresó rápidamente a casa. El hombre se acarició la frente, molesto. No sabía por qué, pero siempre quería enojarse. Al principio, a Jian Feng no le importó. Al fin y al cabo, había mucha gente que lo seguía para ganar dinero. Quizás solo era una nueva estrategia. Ir allí era simplemente un servicio de alta gama. Si pagabas lo suficiente, tu solicitud sería atendida. Tales estrategias ya no eran nuevas. Jian Feng tenía una fortuna de más de 100 millones de yuanes. Básicamente, lo había intentado todo. César ya había regresado a su asiento, y la gente se sorprendió al descubrir que el final, que había sido casi claro, de repente se volvió confuso otra vez. ¡Qué terribles habilidades culinarias! ¿Qué mataría al zorro? ¡Qué desastre! Kankan no pensó en lo que dijo el zorro, pero comprendió por sus palabras que parecía seguir muy preocupado por Shang Xiuxun. Me preguntaba por qué estabas tan seguro. Resulta que hay un Zentian aquí, dijo Zhao Chunlian sorprendido. ¿Campo de prisioneros de guerra? ¿Ese campo de prisioneros de guerra? Preguntó Yi, a quien solo le gustaba prestar atención a los puntos clave. De pie frente a su escritorio, estaba furioso. Maldita sea. Ni siquiera había visto al otro y ya se estaba rindiendo. Yuezong tomó uno de los cuernos y apuñaló la piel de la vaca mutante, haciendo fácilmente un agujero en la piel que era difícil de romper con la espada tan de imitación. El ki y la sangre hirvieron en ese instante. La arena y el polvo pegados a su ropa por la lluvia parecieron haber recibido un fuerte golpe y volaron repentinamente de su ropa. Su prioridad actual es derrocar a Lai Baolin y al director de la aldea, Li Ergou. Debe actuar con rapidez, pues el tiempo es limitado y no puede permitirse demoras. Chen Ergou no quería ser un ciego que ya había perdido demasiado a manos de la gente de la ciudad. Eso era todo. Prefería ser un ciego andando a tientas en la oscuridad que sentarse en un pozo a esperar a que el conejo viniera a él. Durrudo sintió que había dormido profundamente. Al abrir los ojos, vio las conocidas cortinas. La habitación estaba brillantemente iluminada con velas. Había regresado al patio Lingyun. Estás en medio de ello, pero cuando me calmo y pienso en ello, estas contradicciones salen a la superficie. Fue más como un mordisco que un beso. Y Feikin me mordió los labios con fuerza. Sus ojos malvados eran peligrosos y asesinos. Las llamas gélidas que danzaban en sus ojos parecían congelar a la gente hasta la muerte. Eran tan afiladas como espinas, como si quisieran atravesarme el corazón. Luo escuchaba a Lusan hablar de los hermosos paisajes y la deliciosa comida de los lugares que visitaba. Al ver a Durrudo sonriendo felizmente por las bromas de Lushi, tuvo una idea y miró a la princesa Jingan. Capítulo 267. Un encuentro decepcionante de Fogo es una isla volcánica con el volcán más grande de las islas de Cabo Verde, a 2829 metros sobre el nivel del mar. Está justo al este de la isla Brava, donde se ubica la base de submarinos, y la ubicación acordada es a 60 kilómetros de distancia en el mar. A San Ziwei solo le tomó 30 minutos conducir la lancha rápida desde la isla Brava. Apagó el motor de la lancha y se quedó flotando, esperando. Aproximadamente una hora y media después, llegó un barco pesquero desde la capital, Praia. San Ziwei comenzó inmediatamente: ¿a quién llamas zorra? Si me vuelves a llamar así, te parto la boca. No pienses que solo por ser vieja todos tienen que ceder ante ti. Es aún más abominable faltarle el respeto a los mayores. Yushi estaba completamente furioso por las palabras de Ogiwa. Él tenía el rostro frío y ella seguía enfadada. Llevaban mucho tiempo en la habitación, pero él seguía abrazándola con fuerza mientras ella estaba sentada en su regazo. Si alguien los viera así, incluso si fueran una pareja comprometida, su reputación quedaría arruinada. Blanca, un hombre de negro, se acercó lentamente al tocador y se quitó la máscara de piel humana. Un rostro hermoso y extraordinario apareció de repente ante sus ojos. Recordando el lavado de cerebro que Yang Qingluo le había infligido con frecuencia, cambió de postura y, efectivamente, no encontró nada inusual. Así que no había pasado nada entre ella y el joven maestro la noche anterior. ¿Qué, Ziyan? ¿Cómo es posible que sea Ziyan? ¿Será que Ziyan me extraña tanto que también vino aquí? El viejo Kai asintió y le dijo a Gullinger que la segunda señora estaba muy extraña hoy. De hecho, preguntó por la sopa de tortuga en persona e incluso se acercó a echar un vistazo. Parecía que ya no era tan repugnante como antes. Long Jian y Dai Jinchen también querían ver la verdadera fuerza de Qin Fen, así que intervinieron, animándolo a competir. Qin Fen se negó varias veces, pero al ver su sinceridad, aceptó.
Se quitó el reloj, le entregó su teléfono y su billetera a Long Jian para que los guardara y bajó del podio. A juzgar por la expresión de Lu Hong, probablemente tenía algo que decirle a Lu Xianger. Lu Xianger asintió, se puso un abrigo y siguió a Lu Hong hasta el emparrado de uvas del jardín delantero. Los hermanos se sentaron uno frente al otro en un banco de piedra. Lu Hong no dijo nada al principio, pero le sirvió una taza de té caliente. Lobo Rojo guardó silencio. No quería revelar este secreto porque el precio era demasiado alto. Era su última carta de triunfo. Si se revelaba, su misión sería un completo fracaso. Tras subirse a la litera, ambos sintieron que sus brazos no les pertenecían. En cuanto cerraron los ojos, se sumieron en un sueño profundo y dulce en cuestión de segundos. Al ver que todos los demás lo miraban fijamente, esperando lo que sucedería a continuación, Dan Zambyue se quedó sin palabras. Don Jinky parecía haber sido golpeado tan brutalmente que ni siquiera podía gritar. Solo respiraba débilmente. Xiao Qian era demasiado perezoso para molestarse con semejante bicho. Si alguien lo provocaba afuera, simplemente lo mataría a bofetadas. Las reglas eran un desastre. Tenían que ser de la generación más joven, menores de 17 años. Ya había seleccionado a 9 personas y le costaba elegir a la 10ª. Tras escuchar esto, Fan Zhen sintió que lo que decía tenía sentido. Matar a las familias de Fan Che y otros lo aliviaba, pero no podía cometer un acto tan cruel como matar a inocentes. La ignorancia no es un delito. Si lo hiciera, ¿cuál sería la diferencia entre él y Fan Che y sus semejantes? Lo comprendí. Él sabía quién era yo, pero yo no sabía quién era él. ¿Por qué me conocía? ¿Por mi número de teléfono? ¿Encontró mi información? ¿Quién era? ¿De qué organización era? Lo que más les preocupa a Song Dongmei y Song Chunyu es que otros usen su género como un problema. Ahora que tienen una hermanita, su padre tradicional por fin las acepta, así que están naturalmente emocionados. Bai Yu abrazó a Chu Shiyun y caminó hacia el imponente auto de lujo que estaba junto a ellos. Abrió la puerta y rió suavemente. Capítulo 268. Eso es inteligencia, así que los 5 se separaron y tomaron sus propias cosas. San Ziwei se concentró en elegir lo bueno, como la carne. Al darse la vuelta, vio que varias personas también habían cogido arroz, postres y otras cosas. Solo pudo acercarse, detenerlos disimuladamente y luego enseñarles en voz baja. Hermanos, aquí no producimos arroz. Todo es importado. El precio es más de 10 veces superior al de China, y no alcanza para saciar el hambre. Queremos comer hasta saciarnos, no arruinar al jefe. Puedes recoger más carne y comer más. Shu Qingqin había conocido a varios maestros en Jingchen. A excepción de Gumochen, no veía a otros hombres. Totalmente seguro. Porque el hijo mayor de la familia Yuanji ofendió a Ye Xiao, y la familia Yuanji quiere pedir ayuda a los miembros restantes de la secta ninjutsu. Esta noticia proviene de la secta ninjutsu. El ninja le contó a Anaizi toda la información que sabía. Mi señor, se está haciendo tarde y todavía está herido. Debería regresar y descansar, dijo Luo Feng preocupado. Es muy probable que esta hermana mayor sea la jefa del grupo del mundo virtual mencionado por Bai Fen, Wenli. No es una buena oportunidad para que Ghost Blade pruebe suerte en el agua de dioses y demonios y vea cómo se desarrolla su fuerza. Ella siguió el aroma y vio un jarrón en el tocador blanco lleno de rosas frescas. Al mismo tiempo, todos vieron que todas las agujas de plata que Wu Yubo le había aplicado a Li Yichen se cayeron. La perdieron instantáneamente después de escuchar la maldición de Kiegela. Mu Jingyu no se avergonzó por lo que dijo. Al contrario, sintió que An Ran y Wu Jingrui podrían ayudar a la familia Wu. Además, según nuestro entendimiento, el Señor Supremo ya es la cima del poder de combate cósmico, y por encima de él solo está el Supremo. Y si consideramos todo el universo, solo hay un puñado de Supremos. Entonces, dices, ¿es el Supremo realmente el límite de la fuerza humana que se puede alcanzar? El Señor Supremo de 9 caras habló de nuevo. Sin embargo, pensando que las heridas del joven maestro aún no se habían recuperado y todavía estaba esperando que le aplicaran la medicina, no pudo evitar suspirar levemente, tomó el cubo de madera y se dio la vuelta. En ese momento, Roy lanzó un puñetazo que impactó a Zhou Yuan en el abdomen. Su puño se hundió en el abdomen, haciéndolo volar hacia atrás al instante. La flecha afilada medía aproximadamente 1 metro de largo y se hundía en el suelo a 30 centímetros de profundidad. El cuerpo de la flecha era irregular, obviamente hecho por él mismo. En esencia, no es superior a Yu Fuqing Wan, por lo que aún pertenece al primer nivel de señor del Dao. Sin embargo, puede viajar libremente por el universo. Excluyendo la particularidad de su práctica del Gran Dao, aún debería estar lejos de ser un señor del Dao. Cuando llegas a la puerta, te pide que encuentres a alguien que la desbloquee, empuje la puerta para abrirla y luego la cierre y la bloquee. Para ser justos, los Juegos Nacionales de este año son una conferencia deportiva que se celebró 6 años después de que se suspendieran los Juegos Nacionales en 1991. Napoleón III respiró aliviado, pero frunció el ceño involuntariamente. Olvidó el asunto y guardó el periódico, esperando en silencio a que apareciera la princesa Matilde. Percy ya no entendía qué estaba pasando. En cuanto llegó, el ministro de Justicia lo siguió de cerca. Este hombre, recién nombrado ministro de Justicia por el presidente del Senado, siempre había sido una persona a la que le gustaba presumir. Cuando apareció en el Palacio de las Tullerías esta vez, Percy tuvo una premonición ominosa. De una píldora Huyuan es naturalmente mucho más fuerte que el de una píldora Yuanqi, pero el problema radica en que, para refinar la píldora Huyuan, un artista marcial Tongmai necesita descomponer la esencia verdadera en Yuanqi antes de refinarla.
Este proceso puede desperdiciar muchos efectos medicinales. Incluso en la herencia de varias enseñanzas populares de la Tierra Media, los 8 grandes hechizos divinos son indispensables, y la única diferencia es el número de ellos involucrados. El continente de Jinzhou es muy frágil, como el árido desierto cubierto de arena amarilla. ¿A qué gran país le gustaría que allí habitaran los bárbaros nativos? Llevó a Lisanda al patio trasero de la tienda con aire arrogante. Al ver a Xue Jianzi sentado allí con seriedad, se apresuró a acercarse y se cubrió el rostro con las manos. Espero que el cuervo llegue a tiempo, suspiró Li Lingyi. Estaba completamente indefenso. Tiwin lo tenía completamente en sus manos, así que envió 3000 soldados para rodearlo sin atacar. Porque llevaba uniforme, porque era la misma persona que Fu Yunting. No tuvo más remedio que verlo morir. Tong Luolan también se encuentra en el segundo nivel de la etapa inicial de cimentación, pero su aura se acerca al tercer nivel. Si está dispuesta a aislarse, debería poder avanzar en 3 meses. Si accedían, sería un camino extremadamente arriesgado. Si unían fuerzas con los discípulos de la secta Liang para matar a 1 o 2 discípulos de las sectas Healing, Qingdan y Shenqi, el primer puesto sin duda sería para la secta Tianxuan. Pero Lon Fei olvidó algo. Si Minato realmente perdía y se retiraba de la guerra, ¿no tomarían medidas Sarutobi, Jirai y Yao Tsunade? ¿Se quedarían de brazos cruzados viendo cómo Konoha caía en crisis? El taoísta Mingge no quería tener ninguna causa y efecto con el emperador Ziwei, ni quería ser enemigo de Tianfu Moron, por lo que no pudo evitar intentar persuadir al emperador Ziwei para que se fuera. Jianzi ya es descendiente del emperador Yan Shenon y tiene una profunda conexión con la isla Lingguo. Sin embargo, el orden celestial se encuentra sumido en el caos hoy en día, y ni siquiera un santo puede calcular sus orígenes. En este momento, aún faltan cientos de años para que el rey Zhou ascienda al trono. El hombre era ágil y fuerte. La levantó y se subió a los ladrillos de piedra. Se necesita mucha habilidad para escalar el muro. Daron quedó inmediatamente engañado. Podía ver dibujos animados a cualquier hora y no le gustaban los juegos de su padre. Así que decidió ir a buscar a su abuelo. Jugar con él era lo más divertido, y podía divertirse muchísimo. Ruxi, déjame preguntarte, ¿qué tiene de bueno Lin Fen? ¿Por qué te gusta? Liu Zilan, sentada en medio del sofá, miraba a Lin Fen con frialdad, como si interrogara a un prisionero. Capítulo 269. Si no puedes esconderte, entonces lucha. Siguiendo caminando hacia atrás, vieron la escotilla del compartimento del motor con el logotipo de radiación H impreso. Resultó ser un submarino H. A varios se les aceleró el corazón. Al llegar al compartimento de las baterías, notaron de inmediato varias baterías quemadas en el suelo. Las habían retirado y depositado en el suelo. Se había producido un incendio allí. Cuando vieron que faltaba un torpedo del compartimento de torpedos y 2 misiles del lanzamisiles, no se atrevieron a hacer ninguna especulación. Al final de las escaleras, un magnífico templo dorado se alzaba ante nuestros ojos. Era tan enorme y majestuoso que ni siquiera podíamos ver la cima, ni siquiera al mirar hacia arriba. Parecía extenderse hasta el cielo, o quizás se debía a la densa niebla. Por ejemplo, todo el piso superior del edificio de la sede del Departamento de Seguridad Imperial se utiliza como oficina del Ministro de Seguridad. Dependiendo de tu desempeño en este episodio, decidiremos si restauramos nuestra confianza en ti. Gao Yan y Zhao Jian continuaron cuestionando su actitud. En aquel entonces, este lugar era un lugar de entretenimiento y diversión para un grupo de playboys. No sé cuántas cosas hacían que les parecían geniales. Solo el espacio del alma, en lo profundo del mar de la consciencia, es el lugar más seguro. Ni siquiera la consciencia plana puede explorarlo. ¿Dragón? ¿Eres digno de él? El rostro feo seguía igual, pero la clave era que seguía siendo un monstruo de piel verde. Liebre Roja tenía el pelo rojo intenso como la sangre, y no necesitaba esa cosa verde. Como eres más famoso que yo, la probabilidad de que te reconozcan es mayor. Yudo miró a Ian Beimo y dijo con rectitud. La anciana seguía muy disgustada. Había cometido un error por primera vez. Como dice el refrán, perro que muerde no enseña los dientes. Con un fuerte rugido, el espacio en un radio de varios kilómetros explotó por completo. Olas de una fuerza extremadamente violenta siguieron las grietas y se precipitaron hacia la montaña en el centro, como un río caudaloso, con una fuerza poderosa y majestuosa. Aunque siempre hay quienes ansían sembrar el caos en el mundo y arrebatar el poder, según la historia que conocía Liang Shu, a finales de la dinastía Han del Este, hubo demasiadas fuerzas que blanquearon a estas personas. Incluso los antiguos generales de los turbantes amarillos se unieron a los bandos de los grandes príncipes y se dieron a conocer oficialmente. Yo me encargaré de ella, así que no tienes que preocuparte por eso. El tono de Mo Hyu hacia Lin Banxia era muy suave en ese momento, pero ahora hacia Qiao Ying era tan frío que podía congelar a la gente. El misterioso cultivador detrás de Chu Cien entrecerró los ojos, porque claramente sintió que el poder divino en el cuerpo de Chu Cien surgió varias veces en un instante, tomándolo por sorpresa. Es un prodigio de las artes marciales, solo se puede decir que es talentosa e inteligente, con una comprensión excelente y aún no ha pasado por la limpieza de su esencia y médula. Zichen se divirtió tanto con ella que se tapó la boca y rió. No esperaba que supiera tanto. Era digna de haber vivido en el campo. Incluso si quisiera curarlo, no habría manera de hacerlo a menos que usara una medicina especial que le salvara la vida. Qin Wan pensó en la hierba de la resurrección en su espacio. Chu Cien levantó la cabeza y sintió de inmediato la presión inagotable del cielo. El poder divino, en constante auge, era tan intenso que parecía capaz de quemar a una persona poderosa hasta la muerte. Era como si un gran sol flotara sobre su cabeza, emanando una niebla dorada.
La aterradora temperatura podría quemar a un cultivador común de cuarto nivel. De hecho, Uben no es un cultivador común. Sus circunstancias son desconocidas, por lo que su poder de combate es muy fuerte entre personas de su mismo nivel. Por eso, la familia real de Ian solo pudo observar cómo asolaba a medio país, pero no pudo detenerlo. Después de levantarse, Chuntao hizo yoga como siempre y corrió 1 o 2 vueltas por el patio. Al ver que aún era temprano y que había algunos niños ayudando en la cocina, así que no la necesitaban, salió a caminar por el bosque de bambú. Qiao Lin se recostó en los brazos de Wei Xiao. Su plan original era esperar a que Dakin se deshiciera de su control para que ambos pudieran vivir una vida tranquila, practicar como siempre y salir a caminar cuando no quisieran practicar. Así no tendrían que presionarse y podrían vivir una vida tranquila. Capítulo 270. Mapa de ruta de 30.000 millas. Media hora después, San Ziwei regresó a aguas tranquilas. Tras asegurarse de que no hubiera nadie en el mar a su alrededor, liberó la lancha rápida. Luego, en la lancha rápida, envió un telegrama encriptado a Xu Jimin. Esta vez el contenido es mucho más detallado. El nuevo bebé llegará pronto a casa y el bebé es tímido, así que prepare un nido seguro y cómodo en casa. En cuanto al apoyo en el camino, pensó que sería mejor olvidarlo. Este asunto era demasiado importante, y cuanto más se supiera, más peligroso sería. En ese momento, ella todavía era muy ingenua y pensaba que mientras hiciera lo que su madre decía, tendría una familia feliz y completa. Justo ahora, vio a varios hombres trayendo a Guanan a este lugar. Yu Qiuyan actuó de inmediato. No soportaba la arrogancia de estos hombres. El amo y el sirviente se marcharon en silencio. Al salir de Nanbao, a Junio Qian le flaquearon las rodillas y casi cayó al suelo. Si Junio Ying no lo hubiera tirado a tiempo para evitarlo, Junio Qian habría tenido un roce directo con el suelo. Estaban en la universidad, cada vez que había una ópera de Kilian en Jiangchen, ella y Lu Yunzen siempre iban. Entonces tienes que traerlo para que lo vea, entonces te puedo dar una explicación. Ella no daría una conclusión sin ver al paciente. Esas palabras fueron pronunciadas originalmente por Lu Yunzen, pero ahora, al escuchar a Qiao No repetirlas palabra por palabra, sintió un dolor agudo en su corazón. Al día siguiente, Junio Qian recibió la noticia de que Li Yize había ido a buscar a Li Ziki. Al ver a los dos niños desobedientes y causándole problemas, Junio Qian se sintió extremadamente cansada. Llamó a Wu Xinghui y le dijo que los dos niños habían ido al país R, con la esperanza de que pudiera ayudarla a encontrarlos. Pero para cuando Guderian regresó corriendo a la cafetería de la escuela, Cruin y Ferrer ya habían desaparecido. No eran tontos, y aunque querían ver el espectáculo, no querían formar parte de él. Llegaron, ya habían preguntado sobre lo que estaba sucediendo aquí, incluida la princesa regente de la que todos hablaban. Andeka nació en la misma fábrica que David, pero su camino fue diferente. Xiao Xiao le pidió a Andeka que creara una cuenta de transmisión en vivo, y así transmitiría sus inventos todos los días sin falta. Cuando Xiao Zhan llamó a la puerta, Xian He estaba medio dormida y fue a abrir con la ropa despeinada. Al ver el cansancio en su rostro y las ojeras, la mirada de Xiao Zhan pareció tener un trasfondo, pero luego recuperó la calma. Aunque ya tenía experiencia en refinar la primera píldora celestial, la dificultad de esta todavía estaba más allá de sus expectativas. Después de escuchar esto, Iván asintió con la cabeza y dijo que él y Williams no tenían mucho contacto ya que la situación en ese momento no lo permitía, pero mientras Williams conociera a Mateu, las cosas serían mucho más fáciles. Zhang Yue se quedó atónito. Había subestimado el sello del alma. En realidad, tenía el poder de contraatacar. Al ser eliminado, se volvería en contra del alma del mago. Wang Jun se sobresaltó un poco al oír a Hua Xion hablar de Lu Bu. Sus artes marciales eran incomparables. Con él protegiendo a Don Zuo, sería difícil actuar. Al ver que Hua Xion no reaccionaba de forma exagerada, el emperador Xiandean finalmente dejó de lado la pesada piedra que lo hundía en el corazón. Saben, el emperador Xiandean solo tenía 11 años, y Hua Xion lo asustó la última vez que asistió a la corte. Esta vez, el emperador Xiandean temía de verdad que Hua Xion volviera a mostrar su poder. Los hechos demostraron que la decisión del joven fue correcta. Eligió el momento perfecto, justo a tiempo para destruir la fuerza principal del enemigo que se había reunido. Ahora que el abismo había dejado de enviar unidades a este lado a través del sistema de teletransportación, era evidente que habían abandonado la operación. Sabes, el nivel S ya es genial, pero comparado con mi nivel SSS, los atributos aún están muy por debajo. Pero considerando que Xin Li y Yuan Yuan no tienen mascotas, dárselas también es una muy buena opción. Amitabha, mis dos compañeros taoístas de Qingyun, no esperaba que aún estuvieran vivos. Se escuchó un cántico budista, con un toque de alivio en el tono. Capítulo 271. Regresó a casa. Cuando Swordfish le oyó decir que otros no se atrevían a hacerlo, de repente comprendió. Sí, si no están seguros de la relación hostil, no tomarán medidas primero porque tendrán miedo de actuar precipitadamente. Si no realizamos ningún movimiento hostil primero, podremos irnos con calma. Para cuando nos alcancen, ya habremos entrado en el mar de China Meridional. Cuando Swordfish dijo esto, los demás también se alegraron, como si hubieran llegado a casa tan pronto como entraron en el mar de China Meridional. Entonces Muron Shille sacó un frasco de pastillas de su bolso Qiankun, que contenía solo una pastilla para limpiar la médula. En menos de un momento, la cueva volvió a la calma, y luego la red de teletransportación se cerró y se produjo una gran explosión. A Shen Yue no le importó. Comió a grandes bocados y lo disfrutó. No se sentía como si estuviera comiendo en la cafetería del hospital, sino como si fuera un invitado de la familia Ba.
Sin embargo, sus áreas prohibidas y cerradas en el Gran Mundo no pudieron evitar ser arrastradas por las olas del Gran Mundo. Aunque antes había pandillas como la pandilla Tanlan en la ciudad de Luoxia, estas pandillas solo tenían un nivel de fuerza medio a bajo en todo el país de Shenzhou. Li Shaochen condujo hasta el lugar donde había acordado reunirse con Dasna, que era un club en el que nunca había estado. Se sentaron en el comedor con la puerta de la suite abierta. Cuando entró el camarero, tocó la puerta 2 veces con suavidad y luego empujó el carrito para retirar los platos terminados y colocarlos recién preparados. Mo Weijin miró a Sili, cuya expresión se volvió cada vez más fea, y luego miró a Ji Yuxi, quien no pudo resistirse en absoluto en este momento y se tragó las palabras que estaban en la punta de su lengua. Cuando Mu Shaogon vio entrar a Ji Ziri, una pizca de alegría brilló en sus ojos. Había estado enviando gente a buscarla desde que se metió en problemas. La última vez que King Yi regresó, supuso que estaba con Mo Yujingchen. Estaba preocupado y quiso ir a buscarla varias veces, pero siempre lo interrumpían. Más tarde, descubrió que eran King Yi y Mo Yujingchen quienes estaban detrás de todo. No pueden cambiar el pasado, todo lo que pueden hacer es apreciar cada día que pasen juntos en el futuro. Cuando era un fantasma antes, no sintió nada después de estar en silencio durante 500 años, pero cuando descubrió que era mejor que alguien la acompañara, incluso charlar con un fantasma sería genial. Todos los días me quedaba en cuclillas observando. Cuando Xia Tian terminaba su práctica de boxeo, me acercaba y le daba una toalla, y me sentía satisfecho. Xia Tian, sin embargo, solo sonrió con impotencia sin decir nada más. Simplemente aplaudió, y todo el cuerpo de Leng Anling se llenó de capas de luz verde. A simple vista, su dominio se revirtió al instante, volviendo a su estado original. Se desmayó fuera del palacio Guanghua y mi sirviente divino la ayudó a entrar. Cuando regresé, ya había despertado. Me dijo que se llamaba Jingtan. Tras decir eso, Qiyu miró a Zerian. Hizo lo que debía hacer, y el resto dependía del propio Zerian. Estos asuntos no son importantes. Lo único desconcertante es el sello del loto rojo en su frente. Por suerte, parece que ya no hay nada anormal en el sello. Pero en este mundo, pocas cosas se cumplen, y la mayoría de la gente busca, pero no puede conseguirlo. Lo que más teme la gente no es no conseguir lo que quiere, sino conseguirlo y luego perderlo. Este es el caso del largo viento de 1000 meses. Después de que Xian Wanwan finalmente recuperó el ritmo respiratorio, el médico descubrió que acababa de tener un manchado y que tendría que pasar por algunas contracciones. Su líquido amniótico aún no se había roto, pero ya sentía mucho dolor. ¿Qué pasaría después? ¿Cuándo se enteró el quinto hermano? Mo Yujingfen miró a Mo Yujingchen y sintió que su intrigante quinto hermano debía haberlo sabido hace mucho tiempo. Todos agradecieron una vez más al emperador su gran gracia y luego fueron juntos a visitar el jardín. Los pabellones y terrazas que recorrieron estaban cuidadosamente decorados, con bebidas calientes y aperitivos en jarras de vino de jade. Tras recorrer los sinuosos pabellones, todos tomaron asiento. Lan Xin gritó: «Cuñada, soy yo quien te lastimó, soy yo». Solo quería sacarla del palacio para que se relajara, pero no esperaba que cayera a tal estado en el que nadie pudiera ayudarla. Al oír esto, Uye no pudo evitar elogiar en secreto la integridad de Vanessa y los demás. Con tales subordinados, él, como señor, se sentiría mucho más tranquilo. Capítulo 272 está por encima de nuestras cabezas. Después de trabajar durante 2 horas, las 5 personas finalmente pudieron comer repollo fresco y albóndigas de carne. Mientras el grandulón, Xiaoliu, comía vorazmente, se quejó: «Esta comida extranjera es realmente horrible. Ni siquiera tienen vinagre. Ustedes que llevan años viviendo en el extranjero son realmente patéticos». Tienes razón. Además, la situación alimentaria de los extranjeros es realmente terrible. Es incomparable con la de China. San Ziwei coincidió con las palabras del grandullón. Nuestros antepasados estudiaron las 8 cocinas principales. Tras oír el sonido, Liu San cayó al suelo asustado. Al mismo tiempo, sintió frío en las manos y los pies. Yuan Shao acababa de dar la orden cuando Husu salió desde un lado con grandes zancadas y dio algunos consejos en voz alta. De los 20.000 soldados del ejército Cao, otro explorador llegó al galope y se dirigió directamente al centro del ejército. Ni siquiera se molestó en bajarse del caballo e informó de inmediato sobre los cambios en la situación del enemigo. No esperaba que la orina del niño del maestro fuera tan poderosa, suspiró Li Zuan cuando vio que el espíritu maligno era expulsado por la orina del niño. Zhou Lu estaba extremadamente disgustado con este lugar malvado donde los humanos eran sometidos a experimentos en vivo, y estaba decidido a destruirlo. Está bien decírtelo. Simplemente usé magia taoísta para confundir a estas personas y caballos, y luego los maté limpiamente mientras estaban inmersos en otro mundo. Iebugi palmeó la espada Yitian en su cintura. Por supuesto, de lo contrario, ¿cómo podría ser llamado el dios masculino definitivo? Muchen sonrió y dijo con confianza. Muchen frunció los labios y sonrió con frialdad. Movió el cuerpo y, de repente, se abalanzó sobre los 10 guardaespaldas a la velocidad del rayo, golpeándolos con puñetazos y patadas. El poder de la luz y el poder de la oscuridad son las fuerzas más cercanas al camino del cielo en este momento. Sus características también son muy poderosas y pueden volverse invisibles. Es imposible negarlo ahora. Quienes estuvieron presentes hoy, abierta o secretamente, son discípulos de muchas bandas de Lampa en Tianhuaitian. Tras divulgarse este asunto, lo falso se volvió cierto. Por un momento, se sintió un poco confundida. ¿De verdad tenía que usar la idea de otra persona como nombre de su propia banda?
En ese momento, aún tendré que hacerle sugerencias a Li Yuan, y a Li Yuan le falta talento, así que ¿cómo podría castigar severamente a Ian Shinsen? En el peor de los casos, dejaré que se encargue él. En fin, soy insensible y no habrá problema. Jinguan escritas en la parte superior de la muralla de la ciudad bajo la tenue luz del sol invernal. Bien, me encargaré de la gente enseguida. Quédate a un lado y vigílalos. Dime dónde están en cualquier momento. Wu Chao también sabía que la situación era urgente y que debía controlar a esa gente primero, pasar a lo que pasara. Jian Yang y los demás pronto se hundirán en el fondo del mar, y yo también quiero bajar. Lan Mo no se atrevió a mirar a Wei Min en ese momento. Pero comparado con el pasado, este rayo de luz había perdido claramente su nitidez. El zorro de hierba esquivó el ataque con un salto ágil, y su nuce cayó al suelo con un golpe seco. La única rama de urraca que quedaba fue tirada por el gesto de espada formado por la mano derecha de Zhao Yuan, como si hubiera echado raíces, se condensó firmemente un pie frente a su mano derecha y la intención de la espada creciente se condensó. Mientras tanto, Barba Blanca se había retirado de su entrenamiento cuando Bishige les dio un descanso a las calabazas. Al escuchar la conversación entre ambos, no pudo evitar fruncir el ceño. Como anfitrión de la conferencia, y con Anko ya derrotado y marchándose, Wu Yancelai no tuvo más opción que asumir la responsabilidad de anunciar los resultados por más reacio que estuviera. Igley respondió con una sonrisa, pero esta no se reflejaba en sus ojos. Al mirar a Bilia, sus ojos estaban llenos de confusión. Solo al volverse hacia Bishige mostró cierta ansiedad. Mentian era aún una niña, después de todo, y no tenía sentido de la crisis, así que se divertía mucho. Sin embargo, Jun y Yonglian parecían serios, como si fueran a la ejecución. No sabía que, tras convertirse en cultivador, Luo había desarrollado mucho más su cuerpo que el de la gente común y conocía más puntos de acupuntura ocultos. Estos puntos también existían en la gente común, pero eran muy difíciles de encontrar. Capítulo 273. Evitación de riesgos. El submarino enemigo pasaba sobre sus cabezas. Dentro de la cabina de Memis, todos contenían la respiración. Solo cuando el sonido de la hélice se fue apagando poco a poco, respiraron aliviados. El sonar pasivo monitorea de cerca la distancia del enemigo e informa cuando supera los 50 kilómetros. Sí. El tiempo transcurría. Más de una hora después, el operador del sonar Valgai informó. El barco enemigo se encuentra a 50 kilómetros de distancia, moviéndose a velocidad constante y su rumbo permanece inalterado. Recibido. 100 kilómetros de todos modos, tengo un presentimiento muy incómodo. ¿Por qué no abandonamos esta misión? Dijo Láulas, y extendió la mano para tirar de la oreja de Yeji. Yeji se sentó y se puso el casco. El personal le indicó que cerrara los ojos cuando estuviera listo y lo ayudó a cerrar la puerta. Se arrancó la corbata, se arremangó y se sentó a su lado. Se desabrochó la camisa, abrió las piernas y, con aire dominante, la sentó en su regazo, sujetándola por la cintura con una mano. Efectivamente, las criaturas mágicas como Warcraft no pueden ser juzgadas por el sentido común. Moss tocó la cabeza del perro de la velocidad del viento y la metió con la bola negra. Después de un rato de juego, ambos regresaron a sus respectivos lugares. Chen Qi regresó a la cocina y comenzó a preparar su base exclusiva para estofado. Muron Nuan entró en la sala, encendió el televisor, buscó una película y esperó a que empezara la comida. Muron Nuan nunca defendió brindar a los niños la mejor protección. Los niños deberían comprender la situación real. San Jirou miró por la ventana y pensó, este hombre no sabía que Xian le dejó su número de teléfono, de lo contrario no sería tan descuidado. Con un bang, el puño impactó con fuerza el cuerpo de Mian Shao, y se escuchó un fuerte crujido de carne. El cuerpo de Mian Shao se inclinó ligeramente hacia atrás, y entonces un cañón de agua tan grueso como un tanque de agua salió disparado de su boca. La razón por la que Chen Ziyun es tan popular se debe a la ayuda de la familia Chen, quienes construyeron relaciones con dinero. En el bosque, Zizumbao, que avanzaba, también se vio afectado por la consciencia espiritual transmitida por Chen Xunganzan. No pudo evitar detenerse y, inconscientemente, miró a Qingxia. Ese hermano Lin, cuanto más ocurría esto, más Xian Qin tenía que contárselo. No era porque tuviera otras ideas, sino porque no quería ocultárselo. La próxima semana intentaré hacer todo lo posible para mantener 4 actualizaciones, lo que debería ser el límite de mi capacidad. Pero, para su decepción, los detectives registraron casi cada centímetro del jardín, pero no encontraron los cuerpos de Meng Yangping ni de Mei Qing. Al principio, Ian Hunli les pidió que buscaran con más atención, pero al final no encontraron nada, así que incluso él tuvo que rendirse. El día siguiente fue lluvioso. Los truenos retumbaron desde temprano y los relámpagos brillaron aterradoramente. Pronto, la lluvia cayó a cántaros, y pronto se formaron charcos en las calles. Yun Shen quedó maravillado al entrar en Shuyun. No solo el paisaje era hermoso, sino también la gente. No eran peores que los Tianxia Urua de Yifangtian, que cuidaban su apariencia. Incluso poseían un aura única. Por varias grietas. Al disiparse, es muy probable que cause daños secundarios. ¿Qué sentido tiene armar tanto alboroto? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Detendrá o perjudicará mi negocio? De Qingtian se abrió nuevamente, por lo que no participó en la carrera de caballos y no tenía caballo para montar. En silencio durante unos días, Xia Xiao y su equipo descubrieron que el grupo Muron desempeñaba un papel fundamental en todo el proceso de transporte. Este descubrimiento no solo sorprendió a Xia Xiao, sino también a toda la comisaría. Frunció los labios con ira. Al ver el rostro inexpresivo de Nan Mingsu, Li Wanyi ya había previsto el resultado.
Pero entonces pensó que, ya que lo había dicho, mejor lo dejaría claro. Aunque fracasara, no se arrepentiría. Tras darse cuenta de esto, el dragón se soltó por completo. Una expresión burlona se dibujó en su rostro. Rugió y atacó al Señor de la Oscuridad, con un veneno tan fuerte como el de Luffy. Capítulo 274. Observando la diversión después de escuchar la orden, Donk ajustó ligeramente su rumbo y se dirigió hacia el submarino en el lado opuesto. Mantenga activo el sonar y mantenga al submarino enemigo fijado en él. Media hora después, la distancia entre ambos bandos se había acortado a la mitad. Sanziwei ordenó, asciendan a una profundidad de 200 metros, velocidad 20. A 10 kilómetros de distancia, el enemigo sigue disminuyendo su velocidad. 9 nudos, 8 nudos, 5 nudos. El barco enemigo se mantiene estable a 5 nudos. El sonar activo de la otra parte tiene las expresiones de los dos guardias cambiaron e inmediatamente abrieron paso para que Zhang Yuan ingresara al Instituto de Investigación de Motores de Vapor. Después de un largo tiempo, Santiancai finalmente explicó que no estaba allí para robar el vino, sino para recogerlos. Cuando Lucky tenía 12 años, su madre falleció por enfermedad. Para colmo, el mal tiempo provocó malas cosechas, lo que inmediatamente sumió a la familia Bandleton en deudas. Wang Lei parecía frívolo, en realidad era el talento más destacado de la generación más joven de la familia Guyan Wang, y era arrogante y orgulloso. En la clase de entrenamiento avanzado, solo admiraba a unos pocos como Jianxi y Xingwan. Siempre tuvo como meta alcanzar, e incluso superar, a Jianxi. Jianxi fue arrastrado por la oscura fuerza contaminante, y su nivel de contaminación aumentó drásticamente de nuevo. Sus músculos se contrajeron como si estuvieran a punto de rebelarse, y su poder mágico se volvió extremadamente violento y difícil de controlar. Vamos. No creo que pueda seguir bombardeándome sin cesar. Chu Xing luchó con todas sus fuerzas, ignorando las heridas en su cuerpo mientras se preparaba para recibir el ataque con todas sus fuerzas. Santian dio un repentino golpe en el suelo. Al principio dudaba. Después de todo, no estaba del todo seguro de convencer a los comerciantes de Yangzhou. Pero ahora es diferente. La inesperada ganancia ha aumentado considerablemente su confianza. Por lo tanto, solo Mumin está apuntando a otros, así que no seas moralista y apuntes a Mumin. Después de que Helio terminó de hablar, dijo que las letras latinas que significan torbellino podrían ser la clave del sistema binario. ¿En serio? ¿Recuerdas el nombre de ese falso rey demonio Valentine? Preguntó Rimuru. No esperaba que la última persona en romper estos grilletes viniera de mi academia Tianwu. Jajaja, bien, rió Fen Qingyan. Zhao Lon se sorprendió al oír esto y miró a Fanui con incredulidad. Fanui le sonrió significativamente. Zhao Lon comprendió que Fanui quería ponerlo a prueba. La cocina se llenó de risas. La suegra y la nuera se llevaban de maravilla. Ye Mingmin sintió que debía estar agradecida. Desde la antigüedad, la relación más difícil de llevar ha sido la de suegra y nuera, pero Ye Mingmin había conocido a la suegra más tranquila del mundo. Venga, estoy bien, no te preocupes. Recostada en los brazos de Zhao Lon, Wang Xiao, observando sus ojos ligeramente húmedos, extendió su delicada mano para secarle las lágrimas y consolarlo. Entonces, Zhao Lon sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de emergencia. Tras la llamada, lo tiró a un lado. Esta es una disputa internacional. Ni siquiera la Guardia Costera Filipina que detuvo a los rehenes mataría fácilmente. Claro que, si ocurriera algo inesperado y no les dispararan, podrían justificarlo diciendo que la persona murió repentinamente por una enfermedad o algo similar. Yuan Qingfen miró a Yuan Qingdan y sonrió. La reacción de este gordo fue exagerada. ¿Será que la hermana mayor Qingyue lo maltrató gravemente en los últimos 2 meses? Mientras Xiao Bai escuchaba las tranquilas palabras de Song Shi, sintió como si le atravesaran el corazón con miles de agujas. Le dolía un poco, pero no sabía dónde. ¿Por qué no seguiste a Yu Fei Lioi? Chen Yao sonó un poco amargado tan pronto como abrió la boca. Con un estruendo, saltaron chispas. Xiao Luotu clavó su alabarda en el suelo, sujetándola con ambas manos. Giró hacia arriba y lanzó una ráfaga de patadas contra Zhao Wuji. Zhao Wuji sostuvo el bastón de hierro horizontalmente, bloqueando la ráfaga de patadas de Xiao Luotu. Luego, con un poderoso empujón, apartó a Xiao Luotu. Porque esto es demasiado importante para quien necesita urgentemente recuperar la fuerza de cultivación de su vida anterior. Además, refinar los tesoros celestiales en elixires será de gran beneficio para los parientes de Fan Chen. Capítulo 275. Aprovechando por alguna razón, Yekin tenía una extraña ilusión cada vez que veía a este hombre de élite con gafas sin montura. Chen Dun recibió noticias del sudeste asiático y se enteró de que Shen Changxing tenía una fortaleza en el mar de China Oriental para almacenar mercancías y realizar vigilancia. De no haber sido por la batalla de Wangjianjin y la batalla de Songgu, habría planeado salir al mar en mayo, durante el monzón, para encontrar esta fortaleza. Primero responde mi pregunta directamente. Bushu se detuvo y miró a Roger a los ojos con una mirada lastimera de expectativa en su rostro. Muere. La campana Dongguan volvió a estrellarse contra Oui. Dongguan Tai no tenía intención de dejar respirar a Oui. Ao miró a su hermano, rió entre dientes, bebió el té de la taza y salió de la sala. Buyu miró hacia arriba, luego miró a Roger con los ojos en blanco y, al ver que este asintió en silencio, lo siguió sin decir palabra. Wang Ting solo dijo en serio. Y no se lo tomó en serio. Chen Dun recordó la historia de Wu Zongxian, quien tenía a muchas personas talentosas bajo su mando y se valía de todos los sabios del sureste. Tampoco sabía por qué, pero recordó la broma del rey de Lu. ¿Dónde están Feng Xuan y Meng Chan ahora?
Su mente divagaba. Los reyes demonios de todos los bandos contaban con más de 1.000 millones de soldados demoníacos bajo su mando. Al final, Chitie solo seleccionó a 180 millones para formar una fuerza principal independiente. Me llamo Indra. Dijo Indra con frialdad. Descubrió que le gustaba más el nombre Indra. Los demás presentes comenzaron a buscar a su alrededor algo que tuvieran a mano, como una llave inglesa o algo así. Si insistía en pedirle el dinero a Chendun, este podía invocar inmediatamente esta cláusula para demandarlo por usura. Claro que Chendun aún tenía que pagar los 580.000 taels de plata, pero no se los pagaría a Shin-Sen-Chan, sino al gobierno, lo que equivalía a no pagarlos. De repente, Xie Yuzu metió la píldora de resurrección en la mano de Liu Mingao, luego la levantó y salió corriendo. Lien Xuan ganó, creando un récord sin precedentes e increíble de usar a un mortal para matar a un dios, y ganó con tanta facilidad y sin esfuerzo. En lo alto del cielo, en la capa 32 del cielo, en una plaza que podría albergar a cientos de miles de personas, un anciano con una mirada enojada en su rostro no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente, dejó de predicar y miró hacia el suelo. Finalmente, el tío Zhou gastó algo de dinero para rescatar al abuelo y al nieto de la prisión y los envió a Li Zixiao. El evento del rey del juego dividió inicialmente a los aspirantes en 8 grupos, y un participante de cada grupo avanzó a las semifinales. Tras las semifinales, se seleccionó un grupo de 4, y el grupo que llegara a la final volvería a jugar. Después de escuchar esto, Li Shen dijo con seriedad, no necesitamos reclutar demasiados traidores, solo 1 o 2 clave que puedan cooperar con nosotros. Eso es suficiente. A todos, este es el punto de encuentro. Nos reunimos aquí no para iniciar un conflicto interno, sino para discutir cómo lidiar con la mano de Dios. Xianzu estaba muy insatisfecho con el tipo que acababa de provocarlo, pero ahora representaba a los militares, y una gran potencia debe comportarse como tal, por lo que Xianzu no podía perder los estribos. Con un leve suspiro, Fan Wairan dudó un poco. La calabaza Yin Yang se había convertido en un arma mágica junto con la tercera alma naciente. Era difícil saber si podría seguir aprovechando la energía espiritual del cielo y la tierra cuando el Yuan Qi del cielo y la tierra no era suficiente para avanzar por sí solo como antes. Tanto es así que incluso ahora, los 3 estados del medio, los 3 estados inferiores y los 3 estados superiores pertenecen a los mismos 9 estados, pero son 2 mundos completamente diferentes. En los días siguientes, las armas mágicas natales de Fan Wairan comenzaron a mejorarse una tras otra. La armadura eterna arcoíris y el vendaval y el trueno, ambos refinados hasta convertirse en una restricción del mal terrenal, alcanzaron el nivel de una imitación general del tesoro Xuantian. En los siguientes días, Du Feiyu subcontrató toda la sala de conferencias en el segundo piso de la sala de estudio. Justo ahora, cuando estaba parado en la puerta y escuchando a Shike hablar sobre la autolesión de Yu Zixuan, inconscientemente agarró fuertemente el marco de la puerta y dudó en la puerta por un largo tiempo antes de reunir el coraje para entrar. Pero Du Feiyu lo miró fijamente durante un rato y simplemente le respondió con entusiasmo, como si no lo conociera en absoluto. 4 niveles de plata. La secta Wudang solo necesita enviar algunos contables y declarar que están bajo mi protección. Eso será suficiente. No tengo dinero, lo perdí todo y solo me quedan algunas pertenencias. Lin Shixian parpadeó. Si tuviera dinero, ¿por qué habría venido a ti? Eres tan torpe, y eres el último discípulo de Zhang Sanfen. Este es un mundo realmente realista. Sus rostros malvados y siniestros cambian en cualquier momento, sin vacilación alguna, y cambian de rostro en un instante. Por ejemplo, compartir la misma experiencia de vida y muerte, apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas, o brindar asistencia oportuna en momentos críticos, tal como lo experimentaron Ning Weimin y Kang Shude. Jaja, sin comentarios. Tengo algo más que hacer. Si tienes algo, dile algo. Li Jikyu señaló al sirviente de la familia Li y le dijo a Nan Gongji. Dicho esto, parecía que Shen Wen se había soltado, pero no pudo evitar sentirse un poco aturdido. La nieve caía sin parar, y las montañas nevadas estaban cubiertas de una vasta extensión blanca. Además, soplaba un fuerte viento. Mientras Lin Shi se maquillaba cuidadosamente frente al espejo en el dormitorio de arriba, Shu Junio, Zhang Aimin y Chen Zhen charlaban y jugaban a las cartas en la sala de estar de abajo. Los 3 sentían que habían entrado a la vida de una persona mayor a temprana edad. Zhang Kuiwa dejó de hablar rápidamente, pero el cielo afuera ya estaba turbulento con olas y el viento arrasaba todo. Al ver al conductor que no dejaba de llamar a sus compañeros, Ian Lingyu se sintió un poco confundido. ¿De verdad había hecho bien en participar en esta guerra? ¿Tendría que enfrentarse a esta situación algún día? Jun Jiren a la sala de Shiking Hyu, descubrió que la habitación tenía un fuerte olor a medicina, y el olor era exactamente el mismo que el de la sala de Ningguangran. Jaja, no iré. Basta con que el jefe de nuestro dormitorio se una a nosotros. Jian Yun sonrió levemente y negó con la cabeza. Señor Qin, yo estaba bebiendo hace un momento, el señor Qin, los encantadores ojos de zorro de Duan Ruisi estaban llenos de pánico, molestia e impotencia. Donde se encontraba Li Yuan se encontraba al sureste de la Gran Desolación. Li Yuan usó el arte de la huida y comenzó a recorrer la Gran Desolación. Jun Jiren sintió que debía haber algo mal con la medicina, pero afortunadamente no necesitó pedírsela a la enfermera, ya que tenía una copia en la mano. Los 2 santos de Occidente se sientan con las piernas cruzadas sobre las nubes, con reliquias colgando de sus cabezas, una dorada y la otra de un blanco lechoso.
Bajo el asiento de Kundi, aparece un loto blanco, etéreo y cambiante, formado por la condensación de nubes blancas. Hyejin permanece sentado, firme e inmóvil, con 12 objetos dorados bajo su asiento que emiten un brillo radiante. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.